Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes en este redondo mundo, hoy 14 de agosto del año 2025, cuando les doy la bienvenida a lo que es el Rey va Desnudo de los jueves, o sea, la revista semanal, y donde yo sigo siendo Mauricio José Schwartz, el único responsable de todas las atrocidades que por aquí se dicen, se piensan, se hacen, y de todos los errores que tiene el streaming, que lo tiene muchísimos. No sé si le vamos a poner ya, vamos a ponerle podcast, porque se supone que esto es ya más un formato de podcast que otra cosa, salvo que en el podcast se supone que son dos personas. No sé, ustedes díganme, ¿hay podcasts de una sola persona? Pues sí. O le ponemos el podcast de un solo hombre. Como quiera que sea. La idea es que comentemos un poco cosas que han pasado a lo largo de esta semana, que las tratemos de mirar con una visión crítica, razonable y distinta a lo que los medios nos están ofreciendo, y no porque los medios estén mal forzosamente, sino porque muchas veces son predecibles. Sabemos hasta dónde van a llegar y sabemos a dónde no llegan porque no les interesa o porque les da igual. Miren, el otro día se dio uno de estos momentos en que te das cuenta el periodismo hasta qué niveles de tristeza ha llegado. El periódico de ultraderecha, prácticamente nazi, el Der Stürmer de España de ahora, que es Voz Populi, decía que, bueno, con el envío de inmigrantes, sobre todo menores de edad, que son, ya sabes que son peligrosísimos, de Canarias a Gijón, estábamos desbordados en Asturias. Bueno, nos salían inmigrantes por las orejas. Eran 10 niños, 10 niños. A los que, como a todas personas, la Constitución española les garantiza el respeto a sus derechos, educación, cuidados, lo que a cualquier persona. Pero además decían que, bueno, esto ya reventaba el presupuesto de Asturias, porque mantener a 10 niños, tú sabes, entre 1 millón de personas, pues nos va a dejar sin comer. Aunque en realidad, quien paga todos los servicios para estos niños, su alojamiento, su manutención, sus profesores, su escuela, etcétera, pues es el Estado español, es decir, el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, y no el gobierno de Adrián Barbón, que es el de Asturias, ni el gobierno de la señora de ultraderecha, Carmen Morillón, que es la que tenemos por desgracia aquí en Gijón, por un tejemaneje sucio de Vox, precisamente. Qué raro, ¿no? Porque las elecciones las ganó el Partido Socialista. Pero así pasan las cosas. Y esta persona estaba inventándose un montón de cosas para aterrorizar a la gente, porque Asturias estaba lleno de inmigrantes ilegales peligrosos. Además, estos son delincuentes, ya sabe usted. Es la versión oficial del neonazismo de Vox y de Vox Populi, que en realidad debía llamarse Vox Populi. ¿Ya para qué? ¿Para qué ocultan que son parte del moco verde del Vox? Pero entonces en un momento decía, y esto pone en peligro a la provincia de Gijón. Y tú decías, tú, no sé de dónde saliste, se supone que estudió periodismo, se supone que es español, se supone que debería saber que la provincia oficialmente se llama Oviedo, pero prefiere hablar de la provincia de Asturias. Pero que Gijón no es más que un pequeño concejo, pues sí es la ciudad más grande de Asturias, pero no es ni la capital, ni la provincia, ni mucho menos. Es un concejo, ni siquiera el más grande, el más grandeciero, un concejo dentro de Asturias y una ciudad capital de ese concejo, que es en la que yo vivo. Le daba igual. Y eso me trajo reflexiones sobre la mentira, que por cierto se reflejaron en una cosa que hicimos en mi Substack, a la que le voy a dar lectura el día de hoy, porque me parece relevante. Me parece relevante porque les da, de veras, lo que la verdad les da igual es que les da igual, y nosotros somos tontos porque tratamos de decir, no, no, la verdad es esta, como si eso fuera a servir de algo. Bueno, en fin, como quiera que sea, vamos rápidamente con las cuestiones que nos traen el día de hoy. Y precisamente por todo lo que hemos dicho, quiero reiterar que en tiempos de engaño decir la verdad es un acto revolucionario, y aquí tratamos de decir la verdad, y la verdad sí, sí existe. Sí, sí existe la verdad. Sí existen cosas que son verdad, sí existen cosas que son mentira. No existe la verdad como una abstracción filosófica para que discutan sobre ella. Siseki Chuyuhan, o como se llame. Nunca me aprendo el nombre del coreano, pobre. Eh, y otros gloriosos filósofos que viven de no hacer nada. Sino existen cosas que son verdad y existen cosas que son mentira. ¿Qué más?
El vídeo de ayer. Ayer hablamos, fueron hace 150 años, aunque no es exactamente la fecha, pero hace 150 años, en julio, se llevó a cabo el juicio Scopes en la pequeña ciudad de Dayton, Tennessee. No Dayton, Ohio, como he leído a gente decir. Claro, la ciudad más famosa de nombre Dayton está en Ohio. Pero este es un pueblito que entonces tenía 1,800 habitantes y hoy no tiene ni 8,000, que es Dayton, Tennessee, en el corazón del sur estadounidense. Y ahí se llevó a cabo el famoso juicio Scopes contra un profesor por el delito de enseñar la teoría de la evolución y sobre todo enseñar que el ser humano procedía de órdenes de animales inferiores, o sea, de otro primate anterior. Y se hablaba de animales inferiores porque en aquel entonces no la ciencia, no la biología, no Darwin, sino la percepción popular ignorante creía que la evolución era como un programa de optimización en el cual se iba mejorando hasta llegar al ser humano, que ya era la cúspide de la creación, ¿no? Y que en realidad con los problemas físicos que tenemos por el tipo de evolución que tenemos, no somos la cúspide de nada. Te dejo solo contra un león y no duras minutos, un hipopótamo, un perro. Entonces no somos la cúspide de ninguna creación, simplemente somos uno de los resultados de la creación. Pero con esa idea estaba prohibido en Tennessee enseñar que el ser humano era producto de la evolución, porque contradecía las enseñanzas del libro sagrado de la Biblia. Y entonces se hizo este juicio, se lanzó a un sujeto al que se acusó de haber enseñado la evolución, para poner a prueba la constitucionalidad de la ley que había aprobado unos meses antes, en marzo, el Congreso, la Cámara de Diputados local de Tennessee, la Cámara de Diputados estatal. Acuérdense que Estados Unidos, como México, es una federación y cada estado tiene su propia legislación, tiene su propio Congreso, sus propios diputados, y luego eso tiene que armonizarse con las leyes federales. Bueno, entonces se llevó a cabo este juicio y fue muy interesante y sobre todo dio pie a una gran obra cinematográfica que es Heredarás el viento o La herencia del viento. La herencia del viento es una mala traducción porque la cita es del Eclesiastés. No, es de los Proverbios, perdón. Algo le dice que al que haga no me acuerdo qué cosa mala, heredará el viento, es decir, no heredará absolutamente nada de aquellas cosas que tenía su padre. Entonces, lo de La herencia del viento es una pésima traducción. La película sobre todo me gusta a mí porque la actuación de Spencer Tracy en ella es magnífica. La película es de 1960, pero no tiene mucho que ver con la realidad histórica. Les recomiendo pues el video. No hay, aquí si este año no hay spoilers, de este video si no hay spoilers, porque tratamos con un hecho histórico muy bien conocido, muy bien estudiado, y al que siempre es bueno volver para recordar cómo la fe intenta coartar a la ciencia para no perder los espacios que sin embargo ha seguido perdiendo y seguirá perdiendo y van a perder siempre. Probablemente haya retrocesos, como ahora en Estados Unidos hay un retroceso enorme, pero ese retroceso no puede ser permanente. Al final la gente dice, esto de regreso al pasado me está aquí robando el futuro, sigamos hacia adelante con el futuro. Oiga, no, es que ya habíamos regresado a que las mujeres son sumisas y ya no votan. No, sí, pero mejor pues, que voten y que no sean sumisas y vamos a ver qué tiene el futuro, porque el pasado no era tan bonito, el pasado era horroroso en general. Bueno, al respecto dice Gelvita Minino, que compartió el fondo de ayer en todas sus redes. Espero que mis contactos religiosos lo vean y se cuestionen tanta tontería que andan publicando. No lo van a cuestionar porque no está en su enseñanza. Es como si dices que espero que alguien sepa jugar al cricket, pues si no le enseñaste, por ejemplo a mí, si me pones mañana a jugar al cricket, muy buenas intenciones, pero no lo sé jugar. Y esta gente no sabe cuestionar sus creencias. Ese es uno de los problemas. Bueno, les pido como siempre su apoyo, les pido más que nunca su apoyo. Estamos en una situación, ya parece que yo solo lloro todo el tiempo, pero sí está dura la situación para el canal, está dura la situación para la vida,
Verano además es mala época, es una temporada, por ejemplo, tenemos 100 espectadores, generalmente por aquí andamos por los 200, a la mitad andamos por los 300, ahora ya si pasa de 200 ya, uff. Y no sé no sé qué más hacer, salvo pedirles que nos echen una mano porque nos hace muchísima falta en el canal. Los invitados a que vean nuestro otro canal, el Poder y la Muerte, la Oscura Crónica, sobre precisamente la relación entre el poder y asesinatos del crímenes, ya sea cuando el poderoso es el criminal o el poderoso es la víctima. No sé por qué esto, que a mí me parecía tan apasionante, no tiene más de 700 visualizaciones, pero bueno, creo que metimos la pata con el canal y si tal es el caso, pues lo siento y en en unos meses más, pues tendremos que cancelarlo. Esta semana, por cierto, tuve tiempo para hacer algo que me habían pedido. No me lo pidieron cientos de personas, porque eso es con lo que se escuda uno. Uy, es que los fans me agobiaban para que hiciera esto. No, algunas personas, 3 o 4 personas me dijeron que sí, ¿por qué no hacía yo un resumen de lo principal que había que saber de The Warren como banda, ya que yo las he seguido, ya que yo hace 7 años dije tienen todo para ser leyendas del rock. Y yo fui, creo, de los primeros, y Twitter está ahí de testigo porque el tweet todavía está allí, de hace 7 años cuando dije tienen todo para ser leyendas del rock. Creo que a estas alturas ya lo son. Y entonces me habían dicho hazlo y hazlo en inglés porque luego les hacen unos líos los reactores, los que hacen reacciones a The Warning, porque no saben pronunciar. Entonces, ale, ale, es como se escribe ale, que es un tipo de cerveza. Entonces pues, le dicen ale a ale, ¿no? Y Dani, bueno, este más en inglés. Y se hacen, y bueno, pronunciar Villarreal Vélez, que son los apellidos de ellas, o Monterrey, México, ya les resulta verdaderamente una cuestión mortal. Entonces hice una cosa en 3 minutos de todo lo que yo creo que es fundamental saber sobre The Warning. Y como ya lo había hecho en inglés, pues también lo hice en español. Y los invito a verlo, porque bueno, al menos creo que yo me lo pasé bien. Me preguntan, ¿qué opino del papel de las universidades en la construcción de la democracia en México? No lo sé. Las universidades han sido fuente de democracia, pero ahora no creo que lo sean. Dice, la UDG es aliada de Morena y su supuesta democracia interna para elegir rectores es mera simulación. Si la simulación si la democracia interna de la universidad es simulación, pues su colaboración para la construcción de la democracia a nivel nacional es inexistente, esto es evidente, ¿no? El caso de la UNAM, perdón, ya salí de la gripe del año de semana pasada, pero traigo las secuelas que son fundamentalmente flemas y una tos final, esa tos de despedida de la gripe, que es horrorosa. Pero digo, la UNAM tuvo un sistema democrático en sí, la UNAM enseñó democracia a muchísima gente, pero creo que estamos en otros tiempos y las universidades de México creo que estarán instaladas también en la onda de esa. ¿Qué tal que pasamos de la democracia y nos organizamos una bonita dictadura? Raceline 34 dice en la película de animación Frankenweenie, el profesor dice una frase que se me queda grabada. El profesor, por cierto, hecho a imagen y semejanza de uno de mis actores favoritos, el actor fetiche de Roger Corman, que hizo todos los papeles de todas las películas de Edgar Allan Poe, películas con nombre de cuentos de Edgar Allan Poe, que muchas veces no tenían nada que ver con ello, y cuyo nombre estoy como siempre olvidando. En esto es increíble que pueda yo olvidar el nombre de ese actor que es el que más me gusta. Bueno, y el profesor dice, les gusta lo que la ciencia da, pero no las preguntas que hace. ¿Qué opino? Siempre me gustó la frase. Yo cuando vi Frankenweenie por primera vez, dije la frase es buena, pero le falta. Les gusta lo que la ciencia da, pero no les gusta lo que la ciencia quita. La ciencia le quita valor a tu opinión. La ciencia te quita las creencias, te quita la superstición, te quita la calidez de la fe ciega, te quita la religión y la posibilidad de creer en cuentos de hadas. Entonces lo que no les gusta no es solo las preguntas que hace la ciencia, sino lo que la ciencia quita. Y esto les parece horroroso, ¿no? Clara Sánchez de California, hello, esperando el directo, que dicen, ¿qué más?
Hablando de literatura, ¿crees que cualquier historia es digna de ser contada? ¿O lo importante es cómo se cuenta o la historia debe ser buena desde un principio? Yo no creo que toda historia deba ser contada, porque hay historias que son aburridísimas, ¿no? Pero creo que es muy importante cómo se cuentan las historias. Una historia maravillosa, mal contada, pues, no genera interés, no va a conseguir que tú la oigas y te enteres de la existencia de la historia. Por otro lado, hay unos niveles de postureo en la forma de contar las historias que destruyen grandes historias, ¿no? Esta intención, y hay varios autores mexicanos, estoy pensando, que lo hacen últimamente, ¿no? Que a cualquier personaje de la calle le atribuyen de pronto una sabiduría cósmica con una profundidad milenaria y unos conocimientos de doctorado en física nuclear para que pueda decir frases maravillosas, el taquero o el barrendero. Y entonces creo que los desprovee de lo que me interesaría conocer de su vida, que es cómo es la vida del taquero y del barrendero. No necesito que me suelte consignas filosóficas. Tiene su punto de vista y me lo contará en su idioma sin necesidad de ese alambicado que luego se aprende en las escuelas. Entonces, bueno, no sé, yo creo que la historia tiene que tener un interés eminentemente humano. Y las historias interesantes ya las abocetó bastante bien Aristóteles en la poética. ¿Qué es lo que tiene una historia interesante? Pues una historia interesante es algo que le ocurre a una persona que te llama la atención, con la que te puedes identificar, o que te resulta interesante y te puedes desidentificar de ella considerándolo el opuesto a ti, pero que te resulta atractiva y que sufre un cambio, enfrenta una realidad y sufre un cambio, y ese cambio te lleva a un desenlace que es el que te interesa, ¿no? Si no pasa todo eso, pues me levanté y no pasó nada. Luego pues, comí y no pasó nada. Y la comida ni me gustaba ni me disgustaba. Entonces en la tarde pues no estuve haciendo nada. Vi unos vídeos que ni siquiera eran interesantes, pero tampoco eran malísimos. Y luego ya me acosté a dormir. No hay mucho que contar allí. Laura Rodríguez, no me digas señor Mauricio, ya estamos en condición. Soy Mauricio y punto, por favor. Muchas gracias y hola. Buenos días. ¿Por qué los bajistas son tan infravalorados a comparación con los guitarristas y bateristas? No sé quién los infravalore, yo ciertamente no, ¿eh? Yo no, yo sé. Nunca he estado de acuerdo en que el bajo sea parte de la base rítmica, es decir, hace una base rítmica, pero también hace una base armónica y melódica importante. Y te remito a lo que hacía John Entwistle en Who, o lo que hacía, pues, cosas como lo que hizo Paul McCartney en Something, que es absolutamente enloquecedor. Sin el bajo, la canción se cae al suelo, ¿no? Yo no supongo que porque parece fácil el bajo. Si yo he intentado tocar el bajo, toqué el bajo en una banda, y de fácil no tiene absolutamente nada. Pero no está tan al frente, precisamente probablemente por su falta de capacidades melódicas o por lo poco que se explotan sus capacidades melódicas. Aunque es una bajista como tal, Winkenfeld, por ejemplo, que fue la bajista de Jeff Beck desde que la encontró y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Nadie había tocado el bajo así cerca de mí en mi vida. Y estuvo con Jeff Beck hasta la muerte de este. Tienes bajistas que pueden hacer cosas con el bajo mucho más allá de la simple base rítmico-armónica. Pero hay canciones. Me haces pensar, por ejemplo, Good Vibrations de los Beach Boys, una de las grandes canciones de Brian Wilson. Sí, pero el bajo es de. Ay, ¿cómo se llama la mujer? Dios mío, la mejor bajista. La que hizo. ah, ahora sí no me puedo ir sin acordarme de su nombre. Eh, la, gene- la legendaria. eh, la legendaria Carol Kay, bajista en 10.000 canciones que has oído y que en todas ha aportado algo importantísimo. The Beat Goes On, por ejemplo, de Sonny and Cher, ese bajo que retumba y que empuja la canción hacia adelante es de Carol Kay, miles de cosas así. Yo creo que era una mala concepción de lo que hacía el bajista, que se está diluyendo ahora cuando conoces el trabajo de los grandes maestros del bajo, de Geddy Lee,
del propio, ¿cómo se llama? El bajista de Flea, el bajista de, ¿se llama? De Red Hot Chili Peppers, que a mí no me gusta mucho, pero que reconozco que es un gran bajista, y así sucesivamente. ¿Has visto la película Talentos Ocultos? No. ¿Has dedicado algún vídeo repasando la contribución de Katherine Johnson en la carrera espacial? No, porque creo que está sumamente presentada ahora. Mira, la idea de que hay una conspiración para ocultar a ciertas personas y por lo tanto deben ser rescatadas de una manera confrontacional para reírte en la cara de la maldad del sistema, bla, 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 a mí ya me cansa. Yo creo que hay gente a la que hay que rescatar, pero no así. Yo creo que hay gente a la que hay que rescatar no porque sea la gran confrontación de la guerra cultural, sino porque su aportación es importante. En el caso que estás diciendo, Katherine Johnson ha sido reconocida enormemente. Hay gente que te dice que Madame Curie ha sido olvidada. No, no es cierto. Y hay gente que quiere encontrar elementos para la guerra cultural que tienen ellos en otro montón de cosas. En la guerra de los Nobel tenemos como siempre el caso de la... Ay, olvido los nombres, Dios mío. El caso de la investigadora en cristalografía, cuyo alumno tomó la fotografía con la que se pudieron concluir finalmente Crick y Watson que el ADN tenía la forma de una espiral doble, retorcida de sí misma, y luego a ella no le dieron el premio Nobel porque son los hijos de eso. No, no le dieron el premio Nobel, pues se murió antes que le hicieran el premio Nobel. Se le dio el premio Nobel a otra persona de su equipo, de hecho al jefe de ella. Y así sucesivamente. Convertir todo en epopeyas, que es lo mismo que te decía yo respecto de cuando se escriben estos diálogos impostados entre gente del pueblo. Convertirlo todo en grandes épicas nos obliga a olvidar las pequeñas épicas, nos hace quitar la importancia a las pequeñas épicas. Vamos a ver qué pasó en un comentario, simplemente estoy adelantándome. En uno de los comentarios que vamos a comentar hoy, mucha gente quiere que tú digas, que uno diga, no le basta que uno condene lo que ha hecho Israel, y que yo lo condeno desde mucho antes de octubre del 87. Llevo años hablando de cómo Israel fue un error, porque no se puede resolver ya, se tiene que aceptar como se aceptan otras muchas cosas. No puedes echar a los Estados Unidos para devolvérselos a los indios, no puedes echar a las personas que no eran indígenas mexicanos de México. Simplemente todos los muchísimos países han sido llenos y poblados y creados por las personas que llegaron de fuera, ¿no? Inglaterra no existiría, el Reino Unido no existiría sin Guillermo el Conquistador, que venía de fuera, etcétera. Entonces, aquí ya me perdí. No. Entonces, lo que quieren es que tú digas que esto es lo peor que ha ocurrido en toda la historia de la reputa humanidad. Y me lo reclaman, ¿no? Bueno, es que lo que está haciendo Netanyahu es peor que lo que hizo Hitler. No, mira, no, es horroroso. Pero es que 30 millones de muertos contra 60.000, los 60.000 son tan lamentables cada uno de ellos como cada una de las víctimas de Hitler. Pero no puedes comparar. No, es que si no es así lo más grande del mundo, entonces pues, no tiene ninguna importancia lo de Gaza. Sí tiene importancia y sí es aterrador, pero no necesitas llevarlo a los niveles de la épica, del exceso, del postureo máximo. La realidad a veces es en tono más bajo, es en tono menor, y a veces se canta mejor en tono menor. Si hay podcast de una persona, pues órale. Entonces este queda declarado podcast de una sola persona a partir de hoy. ¿Qué se puede esperar de la reunión entre Putin y Trump? Nada, absolutamente nada. Trump ofreció un trozo de Ucrania, ¿no? Pues es como si yo te ofrezco la casa de un amigo mío. Te puedes quedar en la habitación de un amigo mío. ¿Y él qué quiere? Pues él no quiere que vayas, pero yo te digo que vayas. Trump dijo a Zelensky que qué le parecía entregar un trozo de Ucrania con la gente, que muchos no están de acuerdo en la anexión que brutalmente armó Putin, ni en Crimea ni en el Donbass. Entonces Zelensky dijo, no voy a entregar
parte de mi tierra. Y los mexicanos que siguen llorando, seguimos llorando quizás, la pérdida de medio país en la guerra de 1847 y 1848, me horrorizan algunos que dicen, ay no, pues que Ucrania tiene el 30% de su territorio. ¿Tú de dónde saliste? Si tú sabes lo que es que se le arranque su territorio a un país. Bueno, entonces Zelensky no está dispuesto y los ucranianos no están dispuestos. Los ucranianos salieron a las calles diciendo, entreguémosle el Donbass a Putin. Otra cosa sería, pero no es así. Por otro lado, Putin ha dicho que él no tiene ningún interés en parar la guerra. Jamás ha hecho una oferta de alto al fuego. Entonces, esto es una alucinación de Trump de la que Putin se ríe porque lo maneja como un muñeco. Y Trump cree que es su amigo. Vuelvo a decir, lo dije la semana pasada. Vladimir Vladimirovich Putin no quiere un alto al fuego, no quiere que termine la guerra, quiere ganar la guerra, está dispuesto a ganar la guerra. Ha reorientado toda la economía, la maltrecha economía rusa, que no es ni la tercera parte de la economía de Estados Unidos, de Europa o de China, la ha reorientado completamente hacia la guerra. Está llevando gente de donde se pueda, desde Colombia y Venezuela hasta Corea del Norte, a morir en el frente de batalla en una picadora de carne horrible en la que se ha convertido esto, porque los informes del frente de batalla son como los informes del frente de batalla con Stalin. Tú avanzas, pero no puedes retroceder. Si retrocedes, tus propios compañeros te disparan. Y básicamente, pues vas a morir. Y si logras salir vivo, pues acuérdate que tienes que robar algo para dárselo al jefe de tu destacamento. Si no, también vas a tener un problema. Todo esto se sabe, todo esto está documentado. Y entonces, Putin quiere ganar la guerra. La única forma en que va a terminar esto es cuando él sienta que no puede ganar la guerra o cuando la pierda. Y para que eso ocurra es necesario apoyar a Ucrania con todas las capacidades de todos los países que no quieren que se vuelva a validar la ley del más fuerte para ver cuánto territorio le puedo quitar a mi vecino. Porque todos los países con fronteras ambicionan territorio de su vecino. México quizás querría recuperar Centroamérica, que era parte de la Nueva España. Sí estaba la capitanía de Guatemala, pero era parte de la Nueva España hasta que en guerra los salvadoreños pararon al ejército mexicano en un lugar que se llama precisamente Mexicanos, ¿no? México quizás tenga ganas de tener a Belice y a Guatemala y a Costa Rica y a Honduras, Nicaragua. Una extensión territorial, tienen muchos recursos. Y luego, pues Estados Unidos quiere Canadá, simple y sencillamente, y Groenlandia, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Queremos volver a la época de las conquistas por la vía bélica? No. Entonces tenemos que ayudar a Ucrania a mostrarle al mundo a través de Putin que eso no se vale. Es lo único que creo que puede hacer. Lo de mañana es un paripé. Trump está tan perdido que dijo que mañana iba a Rusia a hablar con Vladimir Putin. La gente a su alrededor dijo, no señor, Alaska, ¿ya le devolvió Alaska a Rusia? No, ¿por qué? Vamos que se la compramos hace unos siglos, hace unos años, pero igual se la había devuelto. No, Alaska sí. Bueno, pues usted va a Alaska, que es territorio de Estados Unidos, no es de Rusia. Trump además está teniendo un problema de demencia senil bastante grave. Se aprobó en Uruguay la ley de eutanasia con votos del gobierno y de parte de la oposición irá al Senado donde hay mayoría asegurada. Felicito, y sobre todo felicito a las personas que no quieren morir, sufrir demasiado para morir. Gracias a Mariana Mercado, apoyando como siempre con un poderoso like, sí, y con 3 euros al mes no podría estar, ¿no es cierto? Así está muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Mi like y mis respetos, dice Jordi Castells, muchísimas gracias. 50 millones por información que lleva al arresto de Maduro, sí, cómo no. El problema es que por estar en contra de Trump no te puedes poner al lado de Maduro. Maduro es una puta bestia. Es un tirano asqueroso, asesino, torturador, antidemocrático, ladrón, y muy probablemente relacionado con el narcotráfico, muy probablemente. ¿Eso quiere decir que te estás del lado de Trump? No. No estás del lado de ninguno de los dos. No es en blanco y negro la cosa. El arresto de Maduro obviamente es un postureo, uno de tantos postureos de Donald Trump.
pero a su gente le gusta. Su gente cree que está haciendo algo para detener a Maduro. El que no sea verdad es irrelevante. Eh, vi la versión de Inherit the Wind con George C. Scott y Jack Lemmon de 1999. Pudo verla para compararla con la original. Nunca la he querido ver. Y mira que George C. Scott me parece un gran actor. Que además bordea, o sea, camina muy bien en la línea entre la comedia y la tragedia y la seriedad. ¿Se acuérdate que es el general de Doctor Strangelove de Kubrick? El general enloquecido que quiere la guerra nuclear con la Unión Soviética como del lugar. Es George C. Scott, y es el mismo George C. Scott que luego hace Patton. Es una película donde es el más serio general brutal de la Segunda Guerra Mundial de George C. Patton. Que él fue uno de los invasores de Sicilia, etc. Entonces, quizás la tengo que ver, la voy a ver. Algunas tradiciones son buenas, sí, siempre y cuando no impidan el progreso, sí, pues hay que quedarse con las tradiciones. A mí me gusta la gaita, me gusta la música del siglo del medievo. Las tradiciones son bien bonitas mientras no obstaculicen el progreso. Escuché a un podemita economista de Spanish Revolution decir que el salario mínimo en España tiene los niveles gracias a la alianza de Podemos y a Yolanda Díaz. ¿Qué tan cierto será? Pues que sí, que no. Es decir, sí, necesitas los votos. El PSOE siempre ha propuesto un montón de cosas que solo puedes hacer cuando tengas los votos. Conforme la izquierda la izquierda extrema se fue volviendo enemiga del PSOE, pues a partir de Anguita concretamente, donde el chiste era reventar al PSOE, así fuera aliándose con Aznar, la famosa pinza Aznar-Anguita, pues el PSOE hay muchas cosas que no puede hacer por falta de votos. Pero luego pueden votar por tu investidura, pero a la hora de las leyes no los votan. O te exigen, ay, pues que quiero estar en el gobierno para votar, pues está bien, entra al gobierno y votas. El hecho de que necesites los votos de Podemos, de Sumar, de Izquierda Unida, de quien sea, para poder hacer efectivos tus proyectos, no quiere decir que sean gracias a ellos. Si ellos desde un principio hubieran hecho un frente común con el PSOE, hubiera sido mucho más fácil tener las mayorías necesarias para hacer un montón de cambios. Desde hace 2 gobiernos, el Partido Socialista ha tenido que hacer gobiernos de coalición y entonces tiene los votos de sus aliados de la coalición. Excepto cuando ya no están en la coalición y entonces los empiezan a sabotear, como está haciendo Podemos ahora con el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, es un poco la idea del mosquito que se para en la cabeza del buey que viene arando. El mosquito está allí, se sienta en la cabeza del buey, el buey empuja y tira. Era argentino el mosquito, no sé por qué, pero me lo contó un argentino probablemente. Pero después de unos minutos el mosquito dice, che, güey, qué duro que estamos arando, ¿eh? Es más o menos la idea. Es más o menos la idea. Sí, se agradece mucho y qué bueno que tengan la decencia de votar con el PSOE en proyectos que están en el programa político del Partido Socialista Obrero Español desde siempre. Aumentar los salarios mínimos. Ahí se le ocurrió a Pablo Iglesias un día que se levantó inteligente. No, hombre. Es algo que siempre hemos querido hacer y que cuando no hay votos no se puede hacer. Entonces, estos podemitas economistas de Spanish Revolution, lo que pasa es que no tienen otra forma de justificar por qué revientan la votación de izquierda. ¿Por qué pulverizan el voto de izquierda para reducir el número de escaños que podría y debería tener por números la izquierda en este país, en el Congreso de los Diputados de este país y en el Senado de este país, y que al pulverizar la votación nos hacen más difícil gobernar? España es un país de centro-izquierda. Si fuéramos en coalición, Podemos, Sumar, Izquierda Unida y el PSOE, el PP jamás gobernaría. A menos que realmente se metiera la pata de una manera espectacular. Pero cuando pulverizas el voto, pierdes a escaños. Por la forma de asignación
de los escaños con el sistema DONT, sistema proporcional que se usa en todo el mundo, y si no el DONT se usa uno parecido. Entonces, no puedes ser el héroe de la película que salvas del desastre que tú mismo has causado. ¿Y en qué ha caído Podemos hoy? En lo que dicen. Lo del malmenorismo no nos gusta. En su visión, el PSOE es el mal menor. El mal mayor es el PP. Entonces, el malmenorismo no les gusta y están trabajando por el malmayorismo. En este momento están trabajando por acabar con el partido, con el gobierno del PSOE y lograr el triunfo de Feijóo y Abascal. Es el malmayorismo. Por eso Irene Montero ahora se entrevista, le da más entrevistas al Mundo o al Español que a los diarios de izquierda. Entonces, se buscan hacer crecer demasiado el trabajo que hicieron y que no se note mucho los palos que meten en las ruedas para avanzar. Para ti, ¿qué es cosificar a la mujer? Noto últimamente se acusa de cosificación a muchas cosas, incluso el desnudo femenino en el arte. No, a ver, no, la cosificación es cuando tú partes de la base de que lo único que una mujer es un objeto sexual. En este diálogo yo lo tuve mucho con mis modelos. Yo hice mucha fotografía del desnudo artístico. Y bueno, siempre se hablaba del desnudo erótico. Es el tipo de cosas que entran en el diálogo de qué tipo de fotos vamos a hacer. Y entonces yo lo que siempre les explicaba a mis modelos, mira, el cuerpo humano es erótico solo por existir. Y el cuerpo de una mujer joven es erótico solo por existir. Incluso una de mis modelos solía decir, juventud es belleza. Entonces, ¿para qué acentuamos eso si ya existe y no buscamos lo demás que enriquece, matiza, contextualiza, da profundidad al hecho mismo del desnudo femenino? Y sobre eso es sobre lo que trabajábamos. Cuando yo conozco, cuando cualquiera conoce una chica muy guapa y solo la ve como una posible compañera sexual de una noche, la está cosificando. Ellas pueden hacer exactamente lo mismo con un tío al que está buenísimo y me gustaría para amanecer con él y luego decirle para el desayuno ya no te quiero ver. Es legítimo. Es legítimo, pero es cosificación. Porque todos los demás atributos de ese ser humano los haces a un lado porque lo que quiere es el acostón. ¿Qué es legítimo el acostón? Yo digo que sí. Yo creo que lo es. Pero no es cuando una persona no quiere ser solamente un objeto sexual y tú la ves como tal y la reduces a eso y la humillas, pues eso es cosificar, ¿no? Entonces yo creo que puede haber un desnudo que no cosifique o que cosifique por decisión propia de la interesada. Cuando una modelo quiere hacer fotos sexys y lo hace porque quiere, está en su pleno derecho. Yo tuve una modelo, sigo en contacto con ella, ya vive en el Reino Unido. Hicimos una serie de fotos, desnudo nada, no eran unas fotos expresivas, que es muy expresiva, es muy interesante. Y él me dice, oye, ¿me tomarías unas fotos para mi novio porque me voy al Reino Unido a casarme con él? Pues, ¿cómo no? A ver, hicimos unas fotos de calendario sexy de los años 50 muy guapas, que no vio nadie más que el interesado. Es el trato que se hacía de tiempo por fotografías con las modelos, porque los fotógrafos solo deberíamos pagar, no debemos, o sea, podemos tratar de no pagar o de pagar poco a cambio de fotografías para sus books y para su promoción, excepto en desnudo yo siempre pagaba. Consideraba que era lo legítimo. Pero hicimos unas fotos sexys, divertidas, bonitas, guapas para el novio, con el que está casada. Ahora, encantado, y seguimos por Instagram. Ay, a ver cuándo vienes a España y tomamos un café. Sí, cómo no. Te das cuenta, no es tan absoluto, no es tan contundente, pero sí existe la cosificación y cuando alguien no quiere que solo se le vea como un objeto de carácter sexual, pasa mucho a las mujeres muy guapas, pues es legítimo que protesten, ¿no? Oye, no, que soy algo más aparte de estas características sexuales secundarias que genéticamente por suerte tengo. Y creo que es muy legítimo que se diga, soy un poco más, y creo que es muy razonable que cualquiera que esté a su alrededor, independientemente de que se fije que tiene un atractivo sexual potentísimo, diga, sí, pero también es una mujer, es una persona, es una hija, es
Es una hermana, es una amiga, es una chica que tiene una profesión, es una chica que tiene capacidades, es una persona integral igual que yo, simple y sencillamente que a la hora de verla, pues es mucho más agradable verla a ella que a mí. Creo que me expliqué. Díganme si no me expliqué. Filiberto, me va a tomar tiempo. Llevamos casi una hora y no he hecho nada. Bueno, pero esta se la debo yo al mundo. Lo han estado buscando, lo han estado queriendo. Han hecho películas sobre ella. Una hizo el Monty Python, magnífica, por cierto. Los filósofos hablan de ello sin cesar. Los religiosos, todo el tiempo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Veamos. Primero que nada, analicemos, como si fuéramos filósofos, ¿qué fofones quiere decir sentido? Sentido probablemente se usa aquí en cuanto a significado, como en qué sentido me dices que te caigo mal, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Qué significado tiene la vida? Bueno, esta pregunta presupone aventuradamente que la vida tiene un significado y lo que tenemos que hacer es averiguar cuál. A quien hace esa pregunta yo siempre le cuestiono, ¿cómo sabes que la vida tiene un significado? A lo mejor no tiene ninguno. ¿Qué significa esta púa de guitarra? Mira. ¿Qué significa? Tiene que significar algo. A lo mejor no significa nada, ¿no? El concepto de significado no es forzosamente aplicable a todo. ¿Qué sentido, qué significado tiene jugar un partido de fútbol? Ganarlo. Es clarísimo. El sentido del fútbol es ganarlo. El baloncesto es ganarlo. El, el sentido de escribir un libro es que te lo lean. Si tú escribes para ti, no gastas papel, te lo cuentas dentro de la cabeza y ya no hay problema. El sentido de pintar, ¿para qué pintas? Para que vean mi pintura. Para comunicarme. Pero la vida, significado, no sé si deba tener alguno. Muchas personas dicen que su vida ha tenido sentido, es decir, que tiene un significado, que ha valido la pena. Y si tú analizas cuidadosamente a todas las personas que dicen que su vida ha valido la pena, resulta que son muy distintas. Si, por ejemplo, Lionel Messi, siendo todavía muy jovencito, que tiene creo 38, 39 años, puede decir que su vida ha tenido sentido, ha ganado todos los campeonatos imaginables, ha sido reconocido con más balones de oro que nadie en la vida, sigue siendo ejemplo para millones de jóvenes y niños que quieren patear un balón. Es un jugador con una clase, con una inteligencia, con una técnica, con una habilidad, con una visión de campo absolutamente impresionantes. Y su imagen, el hecho de que su imagen quede así y además sea un buen padre, que parece que lo es, su hijo ya está jugando, y demás, pues eso le da sentido a su vida. Es interesante, ¿no? Otras personas sienten que su vida ha tenido sentido porque han escrito los libros que han querido, los han publicado. Otros sienten que su vida ha tenido sentido porque son enfermeras y han ayudado a reducir el dolor de muchas personas bajo cuyo cuidado que han estado, perdón, bajo su cuidado, ¿no? Ancianos y mujeres y niños, y ellas han sido, o ellas o ellos, han sido buenos, atentos, comprensivos, interesados, ágiles en la atención, etcétera, etcétera. Entonces al final de su vida dicen, perdón, entonces al final de su vida dicen, mi vida ha tenido un sentido. Bueno, si son tan distintas las personas que uno conoce que dice que su vida tiene sentido, otros simplemente crié bien a mis hijos, están son felices, ninguno se dedicó a la droga, ni es asesino profesional, narcotraficante, o político de Morena o del PP. Ya mi vida tuvo sentido, ¿no? Si ves toda esa variedad de personas, perdón, que te dicen todas esas cosas distintas, quizás sea posible concluir
que el sentido que tiene la vida es inalcanzable, pero la vida es una abstracción. El sentido de tu vida es el que podemos analizar. Todas las toses las voy a cortar en los segmentos del streaming, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de tu vida? Pues lo decides tú. El único sentido que puede tener tu vida es el que tú quieras. ¿Qué quieres hacer y cómo haces para hacerlo? Si lo haces, ya tuvo sentido. O por lo menos lo intentaste. A veces intentarlo tiene sentido, ¿no? Entonces, el sentido de la vida es inabarcable porque la vida es una abstracción y las abstracciones no tienen sentido, significado ni motivo de ser. Pero nuestras vidas personales particulares, singulares y únicas, sí pueden tener un sentido, pero solo puede tener aquel que nosotros decidamos, no el que nos diga el cura, el sacerdote, el filósofo, el... Es que siempre que hablo de cura, sacerdote, ministro, pastor, imán, monje, filósofo, pues son lo mismo, ¿no? Los filósofos hacen religión sin Dios. Es la misma especulación vacía, gratuita y fantasiosa. ¿Cómo van a saber ellos cuál es el sentido de tu vida si tú quieres ser ajedrecista o quieres ser el mejor barrendero de tu pueblo? Había una chica, no tan chica, felizaría a los 50, rubia, que había aquí en Gijón, que barría por el centro. Era parte, obviamente, de la empresa municipal dedicada a la limpieza de la ciudad. Y trabajaba con un profesionalismo, con un preciosismo, con una amabilidad para la gente. Cuando le decía, no te hice ese papel que tiró, me lo voy a traer para acá ahora. Pero lo hacía de una manera excelente. Una tía que a mí me dejó impactado como barrendera, ¿no? Porque hacía muy bien su trabajo, mejor que otros barrenderos. A lo mejor ese era el sentido de su vida. Yo qué sé. Cada uno lo sabe y solamente tú lo puedes saber. Y bueno, ya que me preguntaban sobre lo que va a pasar en la reunión de Rusia, quiero contarles esto que me parece a mí una de las cosas más desagradables que he conocido. Miren, esto es una foto de antes de 2014, de antes de la invasión imperialista, brutal, salvaje, sin provocación, criminal y abusiva que emprendió Vladimir Vladimirovich Putin en contra de su vecino Ucrania, cuyas fronteras había jurado respetar en tratados firmados en 1991, 1994 y posteriormente cuando Ucrania entregó sus armas nucleares a cambio de su integridad territorial. Armas nucleares que tiene ahora Putin guardadas ahí, entre otras cosas, para destruir a Ucrania si es necesario y a nosotros después. Bueno, antes de 2014 es una foto de unos niños en un orfanato de la zona de Donetsk. Donetsk es una de las regiones que le da nombre al Donbass. El Donetsk Basin, la cuenca del río Donetsk. Bien, estos niños junto con otros muchísimos niños, hasta sumar alrededor de 35,000 pequeños, fueron secuestrados por las fuerzas rusas durante los primeros días de la invasión. Fueron llevados a Rusia para ser rusificados. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que hizo Hitler con los niños polacos que eran étnicamente alemanes o parecían alemanes porque eran rubios. Ya sabes que Hitler decía que los alemanes eran rubios. Él no. Pero los niños sí. Entonces, los niños que eran étnicamente alemanes o parecían étnicamente alemanes, según los juicios que hacía gente tan irracional como Himmler,
eran secuestrados, llevados de Polonia a Alemania y allí se les germanizaba. Es decir, se les enseñaba que Polonia era una basura, que nunca debía haber tenido su independencia porque era una parte integral de la madre Alemania, perdón, del padre Alemania, la Vaterland. En el caso de Alemania siempre se habló de Vaterland, la tierra padre, no la tierra madre, la patria, no la matria. Bueno, y entonces estos niños sufrieron muchísimo, los niños que fueron secuestrados por las fuerzas nazis para ser germanizados. Pues eso está pasando con 35,000 niños ucranianos y estos niños, la televisión rusa, que no se corta nada, ha mostrado a estos niños marchando con fusiles, en trajes militares rusos, después de 3 años ya quieren ir a pelear en contra de los malditos ucranianos, etcétera. Por eso, fíjense, desde marzo de 2023 la Corte Penal Internacional dictó una orden de arresto contra Vladimir Vladimirovich Putin y contra María Alexeyevna Lvova-Belova, que es la responsable de los derechos de los niños en Rusia. No ha todavía decidido si Putin ha cometido no crímenes de guerra, que todos creemos que sí, o crímenes contra la humanidad, pero sí los ha acusado de secuestro de niños. Eso sí es un crimen contra la humanidad, por cierto, pero no por los asesinatos, torturas y demás que cometió en distintos lugares en los avances rusos, hasta que fueron repelidos por Ucrania a las líneas más o menos actuales. Y ahora aparecen los niños así. Hay un catálogo de niños y niñas ucranianos para adopción por parte de buenas familias rusas. A los niños los puedes elegir por edad, por color de piel, por color de cabello, por color de ojos, por estatura y sobre todo por si son buenos niños, respetan a los adultos, son obedientes y sumisos, que es lo que se les ha enseñado desde que fueron secuestrados entre marzo, abril, mayo de 2022. Dije 2014, me equivoqué, es 2022, cuando emprendió la invasión Vladimir Vladimirovich Putin. Como a ganado, como a esclavos, se están poniendo estos niños. Por ejemplo, está Alexei, qué bueno que le borraron la cara. Yo no lo pondría aquí si tuviera la cara. Anqueta265.html, esa es su página personal donde puedes ver todos los datos de ese niño por si quieres hacerte con este bonito niño. 10 años de edad, niño, amable, sociable, interactúa activamente con sus iguales, trata a los adultos con respeto, le gustan los deportes y los juegos activos. Conoce a Anqueta265.html. No quisiera yo, pero lo voy a hacer. Porque esto ha sido además absolutamente descarado. Esto no está en la web oscura, en la web negra, ni mucho menos, ¿no? No, está aquí. Hay que llenar hay una serie de cosas en otro idioma que no conozco. Espero que no sea esto. Pero el problema es que sigue habiendo gente que no quiere apoyar a Ucrania. Y a mí me recuerdan lo siguiente, miren. La propaganda rusa se dedicó desde 2014 a decirle a usted que Ucrania era una colección de nazis. Todos eran nazis. Los niños también eran nazis. Hay que quitárselos. Que todo era horroroso, que la OTAN era la que estaba ordenando absolutamente todo. Perdón. Que los ucranianos no tenían, por supuesto, voluntad propia, ni decisión política, ni nada. Si quisieron echar a un señor que los traicionó cuando decidió que en lugar de entrar a la Unión Europea, él hizo una campaña diciendo que iba a entrar a la Unión Europea, el día que decide que no, mejor se une a la Unión Económica de Putin, la gente se le va a la calle. Eso fue porque la OTAN les pagó dinero a todos, no porque los hubiera traicionado Viktor Yanukovych. Bueno, de Viktor Yanukovych no fue, creo que sí, no me acuerdo el nombre ahora.
Le han enseñado a usted todo esto. Ha sido una propaganda rusa intensa durante 11 años ya. Y entonces usted no se escandaliza ante esto, porque qué tal que estos niños estaban en manos de los nazis y han sido liberados por la bondad de Vladimir Vladimirovich Putin. Eso es lo que hace la propaganda. Es un escándalo horroroso lo que está pasando con los niños ucranianos. 35,000 niños secuestrados, que son el futuro de un país. Piense usted de qué lado de veras está en este asunto. Bueno, y ya que estamos en eso, fíjense, la identificación de la propaganda y las fake news. Hay algo que, bueno, lo vamos a ver después. Adán Franco dice, Trump sacaremos a todos los ilegales, luego él mismo dice que los va a sacar a ritmo de unos 3,000 al día, ese ritmo le va a tomar 20 años, no cuadra, ¿por qué? No, pero 1,000,000 al año es el objetivo, no de Trump, de su Himmler, de Stephen Miller. Stephen Miller ha ordenado que se detenga a 3,000 personas diarias y están haciéndolo. Se le ha dado en el llamado Big Beautiful Bill, la ley hermosa y la gran ley hermosa de Donald Trump, que ha sido aprobada por su pandilla en el Congreso y en el Senado, le entrega un aumento brutal de recursos a la policía de aduanas y inmigración, ICE, Immigration and Customs Enforcement, para que siga adelante con su proyecto de echar a 1,000,000 de personas al año. Han aumentado enormemente los efectivos, han quitado los límites de edad para que gente de cualquier edad pueda entrar a ser parte de ICE, han quitado los requisitos de que no tuvieras antecedentes penales y esto, ya hay varios criminales que se han apuntado con ICE. Se tardará 20 años, pero ¿y qué? La gente los que odian a los inmigrantes están felicísimos de que están deteniendo a 3,000 al día. Que entre ellos se detienen algunos ciudadanos estadounidenses y les rompen un poco la cabeza. Pues sí, se está pasando, pero miremos para otro lado, como con los niños ucranianos, porque aquí estamos jugando contra los malos. Cuando se habla de conspiración siempre se dice que no hay nadie al timón. Scott dijo que va a obligar a las empresas a producir en Estados Unidos. No sé quién es Scott. Después de que la Unión Europea firmara un acuerdo súper desventajoso. Para un poco, Pedro Pérez. La Unión Europea no firmó absolutamente nada. Llegó a un acuerdo cuyos detalles se tienen que afinar. No se ha firmado nada. La Unión Europea no puede obligar a nadie a invertir en Estados Unidos. O lo hace la empresa privada europea o no se hace. Que la Unión Europea dijo que va a tratar de que los empresarios inviertan 3,000 millones de dólares en Estados Unidos. Pues bueno, sí, pero no se comprometió a hacerlo. Ella pues, no tiene 3,000 millones de dólares para invertir Ursula von der Leyen, ¿ok? Que se le van a comprar armas a Estados Unidos, sí, ya lo sabíamos, tenemos que comprarles armas, por lo tanto, por lo menos mientras se revitaliza y se reorganiza la industria bélica europea, que existe y es sólida, pero todos no hay que seguirle comprando cosas a Estados Unidos, entonces te comprometes a comprarles lo que les ibas a comprar de todos modos. Uy, qué desventajosísimo es esto. No se ha firmado nada, repito, se llegó a un acuerdo que los técnicos ahora están afinando para ver qué es lo que realmente se va a firmar. Entonces, cuidado con que, esto ya es un hecho, no es un hecho consumado ni mucho menos. Pedro, infórmate mejor. Lo que tú necesitas es irte a estudiar el kinder otra vez, pero en Finlandia. Yo les explico por qué. Clara dice que muy buenos los vídeos de Oscura Crónica, te lo agradezco mucho, pero si no van para adelante, pues tampoco puedo dedicarle. Yo creo que otro canal podría tener más visualizaciones si hiciera vídeos de personas que fueron asesinadas y nunca se supo la verdad sobre quién y por qué cometió el delito. Ya, pero es que, a ver, no, sí, ya lo hemos hecho. Finalmente nadie sabe exactamente quién mató a Beria, por decir algo, ¿no? Cuando el poder mata, sabemos quién mató. Y precisamente la idea es hablar del poder y la muerte, no de casos misteriosos de esos así,
en los que hay miles de canales haciendo sucesos de esos. No sé. Ah, ¿estarías en contra de prohibir pesebres en espacios públicos? No, no. Prohíbe algo, lo vuelves atractivo. Persigue algo, lo vuelves interesante. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué para ti en México, a pesar de tener un Estado laico, la secularización ha tardado todavía mucho en cuajar en la sociedad? Porque no se le ha impulsado. Porque no se ha impulsado el laicismo. Primero que nada, porque mucho de ese laicismo era hipócrita. Era de gobernantes que iban a misa, que daban un discurso sobre el laicismo y luego se iban a misa, se casaban por la iglesia, bautizaban a sus hijos y pedían la extrema unción cuando veían cerca la muerte. Pues no. México intentó, por un proceso de laicismo, mal llevado con calles, prohibiendo, cerrando templos, etcétera, persiguiendo y bueno, pues volviéndolo mucho más legítimo de lo que era. Y creo que no ha habido una intención, nunca ha habido una vocación política real de ese laicismo al que se le rinde pleitesía de la boca para afuera porque entra dentro del rollo así como muy progre, ¿no? Ah, no, ni hablo de los que cantan corridos tumbados. ¿Yo puedo recomendar algún documental? No. ¿Por qué Morena ama tanto las dictaduras de Venezuela y Cuba, siendo que son carentes de ideología? Porque son los amigos, porque son los anti-yanquis. Si algún resquicio de ideas tiene Morena, uno es si voy contra Estados Unidos la gente me aplaude. Ni siquiera es que sean antiestadounidenses. Cuidado, que los hijos de López Obrador tienen residencia en Estados Unidos, casas en Estados Unidos, inversiones en Estados Unidos y son felices. Ellos y la mitad de la élite gobernante son tan hipócritas con Estados Unidos como los otros con el laicismo. Pero el discurso anti-Estados Unidos siempre va a gustar a la gente. Entonces la gente, ¿quién identifica como anti-Estados Unidos? Bueno, a Venezuela y a Cuba fundamentalmente, y también a Putin, también a Rusia. Hay mucha gente que no se ha enterado que la Unión Soviética cayó en 1991, 90. Y cree que Putin es comunista. Yo he visto a gente en México decirlo. Es que como Putin es comunista, ¿y cuándo? Pero vamos, jamás, no lo es, ni de lejos. Yo creo que es parte de la demagogia. Venezuela y Cuba son los países que nos apoyan porque nos salimos del entorno de la OEA, por ejemplo, porque rechazamos a la ONU, porque rechazamos a todo, porque así lo decidió el observador, no porque sea de izquierda, sino por su narcisismo populista, y entonces pues, te quedan los amigos que te quedan, ¿no? ¿No te gustaría hacer un video acerca de la teoría racista y conspiración noica del gran reemplazo? Ya he hablado del gran reemplazo, ¿no? Incluso cuando Vox echó mano del gran reemplazo por aquí. Ah, mi esposa e hijos son ateos y mis hijas también. ¿Por qué no nos traes al canal para conocerlos? Porque no es su rollo, no es su onda. De gente cercana puede traer a hablar de música a mi sobrina, pero un par de veces en Ahora Música. Hicimos una semana con Laura. Pero de ahí en fuera no, cada quien está en su rollo. Bueno, decía yo que hay gente que necesita irse al kinder en Finlandia. ¿Por qué? Porque en Finlandia, desde hace muchos años, educan a los niños para detectar las fake news, la desinformación, la mala información, la información errónea, porque probablemente en gran medida se debe a que teniendo frontera con Rusia y habiendo sido siempre objeto de las ambiciones primero del imperio ruso, luego del imperio soviético y ahora de Putin,
Los finlandeses son un poco, tienen ciertos resquemores al respecto. Acuérdense que en pleno inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Finlandia, se quedó con un trozo, pero fue detenida, entre otras cosas, gracias a soldados finlandeses como la Muerte Blanca, el mejor francotirador de la historia de los enfrentamientos bélicos. No me acuerdo su nombre ahora, pero un tipo que era, donde ponía el ojo, ponía la bala. Creo que en 300 días de guerra mató 500 adversarios, una cosa impresionante. Y un tío bajito, con su rifle de caza. Le dieron un rifle con una telescópica y decía, no, porque el vidrio refleja el sol, saben dónde estoy y te cocinan. Si eres un francotirador y saben dónde estás, chiste de un francotirador es que nunca sepan de dónde vienen los tiros. Por eso se dice no saber por dónde vienen los tiros, porque hay un francotirador no identificado. Pero vamos, la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia fue a principios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los finlandeses tienen una visión de defenderse de Rusia constante, tienen prácticamente ciudades subterráneas donde podrían refugiarse en caso de una invasión rusa y han estado sometidos a la desinformación, primero del zarismo, que para armar desinformación hizo los protocolos de los sabios de Sion, que es una de las falsificaciones desafortunadamente más exitosas de la historia de la propaganda. Luego de toda la propaganda soviética que ellos, vamos, la Unión Soviética no sabía hacer televisores, no sabía hacer bombillas, focos que duraran, no sabía hacer una serie de cosas. Toda su capacidad tecnológica se fue a lo militar y al espacio y a la propaganda. La propaganda soviética la tragamos todos en nuestra juventud y ahora tragamos propaganda rusa. Entonces, los finlandeses, que son muy cuidadosos con esto, y probablemente por esto, por todo esto que les cuento, han decidido que la alfabetización respecto de los medios de comunicación es fundamental para la resiliencia de la sociedad. Esto lo dice el ministro de Educación finlandés Anders Adlercreutz. Dado que los medios tradicionales son responsables de cada vez menos de la información que recibimos, es decir, no vamos a los periódicos, no vamos a la radio, no vamos a la televisión, cada vez vamos a los medios digitales, dice, el pensamiento crítico es más importante que nunca. Esto te lo puede decir cualquiera. Tú vas a un sitio de estos, una tertulia de estas, donde se reúnen personas que saben poco pero cobran mucho en la televisión española, por ejemplo, y siempre habrá alguien te diga, oye, es que lo de la desinformación, horroroso tú. Y otro diga, ay, sí, es tremendo, hay que prohibir TikTok. Cosas por el estilo. Todos son geniales en eso, saben identificar que las redes sociales son fuente de una enorme cantidad de desinformación, mala información o información incompleta. Pero nadie hace nada, ni en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en España, ni en un montón de países. Finlandia sí lo hizo. Primero que nada, las bibliotecas y las organizaciones no gubernamentales ofrecen cursos para ayudar a adultos y mayores a navegar por el panorama digital y saber ellos mismos cuando están ante una desinformación, ante fake news, fundamentalmente. Hay agencias de fact-checking continuas muy presentes en la vida cotidiana finlandesa que no dependen de un grupo de amiguetes o de una empresa como Maldita, que es un subproducto excrescencia de La Sexta, concretamente de Ana Pastor, ¿sí? Que Maldita, que es la gran compañía de fact-checking, lanzó bulos sobre mí. El jefe, el presidente Maldita estuvo lanzando bulos sobre mí. En Twitter los tengo capturados. Es alucinante. Es que tú dijiste tal cosa. Jamás en la vida dije tal cosa. Tú lo que quieres es desprestigiarme porque revelé que ustedes eran empleados de La Sexta. Eso les cayó de la patada. Bueno. No. Organizaciones de fact-checking, de comprobación de datos reales y no sesgadas como Maldita, están presentes en la vida finlandesa constantemente, además de las instituciones nacionales que buscan fortalecer la confianza en fuentes noticiosas confiables
Mientras que aquí en España, cuando se dice vamos a tratar de combatir la desinformación, el PP sale defendiendo la libre expresión, que para ellos la libre expresión es mi derecho a mentir. Bueno, en 2016 se lanzó en Finlandia un nuevo plan de estudios con un elemento llamado multialfabetización, que implica garantizar, asegurarse de que los niños, estoy leyendo en inglés traduciendo al español, ya se lo estarán imaginando, asegurarse de que los niños puedan navegar de manera competente los medios en línea y las plataformas sociales. Nos dimos cuenta muy rápido de que los conceptos y métodos de la comprobación de datos, del fact-checking, podían ser adaptados al entorno escolar para apoyar el nuevo plan de estudios. ¿Se imaginan esto debe ser? Enseñarles a los niños esto debe ser complicadísimo. Desde 2017, un experto ha estado llevando un proyecto que lleva las habilidades del fact-checking, la comprobación de datos, a la escuela. En las lecciones de matemáticas en la escuela, por ejemplo, los niños aprenden cómo se puede engañar con estadísticas. Por ejemplo, hoy muere más gente de cáncer que antes. Hoy el cáncer ha crecido. No, mira, sí muere más gente, pero es que somos más. Y muere más gente porque no solo somos más, sino que vivimos más. Entonces, como la gente antes no moría de cáncer, pues nos moríamos a los 50, y ahora que viven hasta los 90, pues ya se muere más gente de cáncer. Y además, para eso hay trucos, hay procedimientos estadísticos para ajustar las cosas por edades, por ejemplo. Y además que ahora se identifican cánceres que antes nunca se diagnosticaban. Entonces, claro, tienes mayor diagnóstico, mayor incidencia, mayores muertes. Pero a la hora de tener en cuenta todo eso, resulta que se muere menos gente de cáncer que en el pasado, proporcionalmente. ¿Se puede mentir con estadísticas? El PP lo hace todos los días, Morena lo hace todos los días. Y se puede enseñar en el salón de clases. En historia estudian campañas de propaganda del pasado, incluso el folclore, en el cual el zorro trata de engañar a sus víctimas, refuerza la idea de que el pensamiento crítico activo debe ser una parte ordinaria de la vida cotidiana. En Finlandia, los medios y la alfabetización en Finlandia la alfabetización respecto de los medios y la información se considera una competencia cívica básica para la democracia. Si la gente que hoy traga la demagogia de Vox tuviera educación en pensamiento crítico y en comprobación de datos, por ejemplo, sobre todo lo que dice las pagas de 6,000 euros que les dan a los inmigrantes delincuentes, no estarían votando por Vox. Los niños han visto películas y anuncios, han escuchado música y han jugado juegos de computadora. Queremos mostrarles cómo usar los medios, los dispositivos de los medios digitales de manera equilibrada y civilizada. Tienen una de las mujeres que trabaja en esto, iba a decir chica porque es muy joven, dice, mira, para explicar el concepto de la desinformación, lo reencuadramos. Llamamos a la desinformación un error. Perdón, a la información errónea un error. A la desinformación una mentira y a la mala información chismes. Los niños generalmente están muy familiarizados con los errores, las mentiras y los chismes en sus vidas cotidianas. Así que pronto aprenden que no toda la información es correcta y que sí importa si la información se está difundiendo con objeto de dañar a alguien. ¿Se dan cuenta? Esto es cómo se identifica una fuente confiable, cómo se hace, qué evidencia. 3 puntos se usan para que los niños, usted puede hacerlo, pero lo pueden hacer todas las personas del mundo. Si se les enseña, si nos preocupáramos por eso el resto de los países. La lista de pasos de fact-checking o de comprobación de datos la redujeron a 3 cuestiones principales que ayudan a determinar si una información es fiable o no. ¿Quién está detrás de la afirmación? ¿Es una fuente confiable o es de estos que aparecen constantemente en redes? Gente, ¡ay, fulano dijo tal cosa y rompió internet! Y es una cuenta de que se inventó ayer, muere mañana y se inventa otra.
¿Es una fuente confiable? Ah, hay una que constantemente aquí en España repite bulos y diciendo que vienen de Antena 3 y tienen una plantilla de fake news que reproduce exactamente la página web de Antena 3. Porque cuando vas allí lo que haces es ver la dirección web y te das cuenta que no estás en Antena 3. ¿Qué dicen otras fuentes sobre esto? Cuando te dicen, oye, que en el baloncesto, oye, que Michael Jordan dijo que Caitlin Clark no iba a ser una gran jugadora. A ver, pues, Michael Jordan, Caitlin Clark, ¿qué ha dicho? Si lo ha dicho Michael Jordan, pues está en todos lados. Si Michael Jordan tose hoy, sigue apareciendo, sobre todo en los medios deportivos principales, pero acaba en el New York Times, ¿eh? Ah, pues no está en ningún otro lado, solo está en esa fuente que tú estás usando. Oye, es un fake, ten cuidado, no difundas fakes. Recomendamos que si usted no está seguro de si una afirmación es verdadera, intente encontrar información de otras fuentes que la sustancien o no. Si no puede encontrar nada de fuentes fiables, entonces la afirmación es probablemente falsa, no la comparta. Lo que acabo de decir. ¿Qué es una fuente confiable? No solo es importante advertir a la gente sobre la desinformación, es igualmente importante enseñarles qué fuentes son confiables. Por ejemplo, la mayoría de las fuentes científicas y los medios de calidad son confiables, porque los periodistas y los científicos se ajustan a estándares éticos, que yo trato de hacer aquí, por ejemplo, como un pobre ejemplo, ¿no? Incluso Wikipedia se ha convertido en una fuente de información bastante confiable, pero recomendarlos no usarla como única fuente. No es tan difícil. Si todos los jóvenes tuvieran estas habilidades de pensamiento crítico, nos ahorraríamos muchos problemas. Pero está totalmente contaminado el ambiente por emisores, algunos bien intencionados, algunos irresponsables, algunos profundamente malintencionados, algunos con intención solamente de ganar dinero, algunos con intención de obtener avances políticos. Tan contaminado está el ambiente que después de leer esto, claro, después, soy un genio, después de leer esto me pongo a pensar cómo es posible que no lo estemos haciendo en todos los demás países. Solo respecto del baloncesto, donde estoy muy metido últimamente con Caitlin Clark y con el equipo de The Fever, que tiene además otra jugadora que es muy mediática, que es Sophie Cunningham. Todos los días en YouTube me salen cosas sobre qué hizo, qué dijo, qué comentó Sophie Cunningham. Y cuando los abro, no es cierto. Simple y sencillamente no es cierto. Yo la sigo a ella, sigo su podcast, sé lo que declara y si declaró eso, estará en SPN, estará en las fuentes serias que cubren el baloncesto. No está. Entonces me la paso reportando, oye, a Facebook sobre todo, y a YouTube, esto es fake, esto es falsísimo. Sobre todo en Facebook hay una cantidad de fakes respecto de todo. Lo que dijo fulano rompió internet. Han destruido a Sutano porque pasó esto. Las declaraciones inesperadas de... Y además tú tienes ese mismo sonsonete de escándalo. Y es tan presente que es increíble que no estemos cuidando el aprender y enseñar a otros a no tragarse los fake news. Aquí estaban lo que decían los niños, desinformación, información. Desinformación es dar una información que no existe. La misinformation, lo que se llama misinformation, es informar a medias. Y la mala información es la que es chisme, la que es parte de, la que te cuenta solo una parte de la información. Así que pues esa es la gente que está hoy. Esto es los calificaciones a nivel mundial de alfabetización respecto a los medios digitales. Finlandia tiene los niveles más altos en 2019 y 2018. Todos los demás han bajado. Finlandia logró subir. Pero qué raro que todos son países. Alemania no está mal, pues Dinamarca, Holanda, Suecia, Estonia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Islandia. Y no quisiera yo ni saber dónde están lugares como Francia, Reino Unido y España en esta escala. En fin.
¿Qué me dicen? Oscar de León, bajista, ¿qué opina? Lo vi, está bien. Gran bajista Abe Laboriel. De veras, la familia Laboriel debería ser objeto de... yo haría una serie de Netflix. Mira, un músico garífuna, que es una etnia hondureña, un músico garífuna y su mujer, que creo que también era música, se van a vivir a México. En México tienen 3 hijos. Uno se vuelve uno de los primeros cantantes de rock importantes en México, Johnny Laboriel. La otra se vuelve una cantante de soul y de jazz impresionante, Ela Laboriel, y profesora de música. El otro se convierte en un bajista que deja México y se va a Estados Unidos, Abraham Laboriel, Abe Laboriel, que se convierte en el mejor, más importante bajista de sesión que hay ahora en los Estados Unidos. Claro que ella no está Abe Laboriel, que toca lo que no se ha inventado en el bajo. Y entonces él tiene un hijo que decide hacerse baterista y es el baterista de Paul McCartney. Es una saga familiar musical tan maravillosa y que pasa por la figura, yo creo que la figura más importante es la de Abe Laboriel, eh, por la trascendencia que tiene en la música estadounidense. Porque él va y toca de todo, igual toca salsa que rock, que él toca el bajo. ¿Qué te toco? Lo que quieras. Yo toco el bajo. Y ver un solo de Abe Laboriel en un bajo de 6 cuerdas, por ejemplo, los hay en YouTube, búsquenlos, es impresionante. Hasta que aceptas que México está encumbrado en una dictadura, hasta que acepto. Hace 3 años, papá, Luis Lara, queridín, querido Luis, hace 3 años dije que México estaba siendo sometido a un golpe de Estado lento. Los golpes de Estado no se dan para ir a la democracia. Los golpes de Estado se dan para establecer una dictadura. Yo dije que era un golpe de Estado lento. Y he hablado de cómo se está acelerando el golpe de Estado en los últimos meses. ¿Cómo que al fin acepto? México se encamina a la dictadura, pero no va a ser como Cuba, porque Cuba es una dictadura comunista donde hay un partido único que es dueño de toda la economía de la isla, mientras que en México Morena es aliado del gran capital mexicano y por lo tanto nunca les va a expropiar los bienes. Y al no expropiarles los bienes, la dinámica económico, político, social que se da no puede ser igual que la de Cuba, por más que lloren los panistas que te decían que López Obrador iba a convertir a México en Cubazuela. No puede ser porque la dinámica que tienen con el poder económico y con el poder religioso es totalmente distinta. No tiene que ser lo peor del mundo y una dictadura tan horrenda y una situación tan desesperada como la de Cuba para que sea preocupante. No lo quieren llevar todos los extremos para ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Joder. ¿Crees que sea bueno escapar de México? Todavía no lo sé. No estando allí no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que le pido a mis hijas que no vuelvan. Mis hijas que viven en Canadá, les he pedido que de momento no visiten México. Morena es fascista, no, ni de lejos. Ni de lejos. No, Harfuch no lo ubico tanto como para poder opinar sobre él. China quiere Taiwán desde el día en que declaró su independencia a Taiwán, bajo una dictadura horrorosa, la de Chiang Kai-shek. Y para que de dictadura a dictadura casi era mejor que se hubiera quedado con el llamado Zedong. El problema es que a lo largo del tiempo Taiwán evolucionó hacia una democracia liberal, pero China sigue considerándola parte de su integridad de su integridad territorial. ¿Has hablado del doctor Jack Kevorkian? No, porque hace mucho que no está en las noticias, ¿no? Yo hablé de Jack Kevorkian. Cuando presentó su máquina de la muerte y teníamos Mario Méndez, Mónica Lavín y yo el programa muy interesante. Hace 30 años de esto. O 20, muchos. ¿Cuál es el acento más difícil de entender en inglés? El escocés. O por lo menos me ha costado más habituarme al hindú. Me he logrado acostumbrar, fíjate. Que es un
Es un acento muy propio, muy diferente de todos los demás. Pero un escocés hablando a toda velocidad, o alguien de los Apalaches hablando a toda velocidad, me resultan un desafío. Me resultan un desafío. Ah, qué grave error estás cometiendo, Luis Lara. Por mucho que estoy contra Trump, la realidad es que su gobierno es la oposición de México y el verdadero contrapeso. Eso creyeron muchas víctimas de Rusia y se pusieron del lado de Hitler. Por liberarse de la bota rusa se pusieron bajo la bota nazi. No, entre dos males no se elige. Sobre todo porque hay otras opciones, joder. uh, bueno, están discutiendo ya ustedes entre Stalin y... Ah. No soy zurdo, Luis Lara, soy una persona de izquierda. Dejen de usar esa palabrita. Yo no les llamo fachas de mierda, porque me parece que no todas las personas de derecha son fachas de mierda. Entonces, ten mucho cuidado al tratar a todas las personas de izquierda como zurdos, palabrita que inventó tu amigo Laje. Soy una persona de izquierda. Soy un hombre con una ideología, ideas y principios de izquierda. No soy zurdo. Escribo con la mano derecha y pego con la mano derecha. Ay, a ver, déjenme beber un segundo. Dice Vix Rattlehead. Qué bárbaro, qué malo estoy con la tos. Ayer estaba mejor, pero como no hablaba, pero al estar hablando se estimula la garganta. ¿Tiene algún video a fondo sobre el hispanismo y sus divulgadores como Zunzunegui? No. Y es de los que no lo voy a tener porque creo que lo que haría es promoverlos, cuando considero que es un movimiento fundamentalmente marginal, residual, minoritario hasta las lágrimas. Entonces siento que si lo refutara, lo estaría promoviendo. Ya he hablado del hispanismo, ya me he burlado del hispanismo, ya he señalado las equivocaciones y las mentiras brutales del hispanismo. No creo que sea necesario ir mucho más allá. Bueno, están discutiendo entre ustedes, y cuando ustedes discuten entre ustedes, yo voy a hablar de más engaños de salud en México. Una de las expresiones de la demagogia más brutal en México es la que se ejerce en contra de los pueblos indígenas. No lo inventó Morena, ni mucho menos. Esto lo hizo el PRI con enorme eficacia durante décadas y décadas. Perdón. Y luego el Partido de Acción Nacional lo retomó como una de sus bases, pero los 3 miserables sexenios en los que gobernaron, ¿no? 2 miserables sexenios en los que gobernaron. Sí. Fox y Calderón. Bueno, pero la idea es esta. ¿Los españoles fueron aterradores con los indígenas? Pues sí, lo fueron porque los conquistaron y los sometieron y la idea de ellos era que México siempre fuera parte de España, que los indígenas nunca fueran una fuerza importante en la sociedad mexicana, sino que cumplieran su función como bestias de carga fundamentalmente, ¿no? Los negros otro tanto. Sabemos pues que los 300 años de dominio español no fueron un jardín de rosas para los indígenas y para los negros, por más de lo que digan Zunzunegui y su banda. Luego, los indígenas pensaron que pues, iban a salir mejor parados con una independencia y resultó que no salieron mejor parados. Al contrario, se creó una oligarquía a lo largo del siglo XIX en México, pues que acabó dando por resultado la revolución. Pero los indígenas pensaron que los indígenas, que son fundamentalmente indígena, pobre y campesino, son sinónimos en México. Entonces pensaron que con la revolución igual si ya les haría justicia
No, tampoco. Pero siempre se les ha dicho que son lo máximo, ¿eh? O sea, wow, la herencia indígena, no sabes una idea, los poetas del mundo azteca, yo soy muy fan de algunos, ¿no? El Nezahualcóyotl de Texcoco, por ejemplo. Y bueno, todo México está construido sobre esas maravillosas bases de la avanzadísima cultura indígena. Oye, que hacían sacrificios humanos y la guerra florida y esas son... No, eso no se habla. Eso no se habla, niño malo. Oh, las culturas maravillosas, avanzadísimas, se bañaban constantemente mientras que los españoles no se bañaban. Y eso ya demuestra la superioridad indígena. Y tú dices, pues mira tú, nunca había pensado yo que esa fuera la base, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sabes que no se bañaban los españoles? No sé, pero bueno. El caso es que se ha exaltado al indígena del pasado mientras se oprime al indígena del presente. Pero como quieres que los indígenas del presente estén de tu lado, lo que hace es decir que ellos no es que sean ignorantes porque no han ido a la escuela, es porque tienen otros saberes. ¿Entiendes? Si ellos tienen una concepción del universo y tú tienes la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial, son iguales. Es lo mismo. ¿Eh? Si tú estudiaste matemáticas, si tú estudiaste, no voy a ir a las matemáticas. Si tú estudiaste ingeniería para poder hacer puentes que resistan con unos materiales determinados para poder calcular las fuerzas, etcétera, ellos hacen puentes de palitos y de cuerdas. Y es lo mismo, si ellos, pues, a ellos los llevas, ya hacen el puente de Brooklyn, lo hacen con una mano en la cintura, porque es lo mismo. Y en salud, tú puedes haber descubierto los virus, tú puedes haber descubierto las vacunas, tú puedes haber descubierto los antibióticos, tú puedes haber descubierto las formas de diagnóstico del cáncer, y ellos tener las creencias supersticiosas de la herbolaria que nunca sirvió para nada y ya ha mantenido a los indígenas con tasas de mortalidad, con tasas de expectativa de vida mucho menores que las de los criollos y mestizos en la ciudad, pero es lo mismo, hombre. ¿Para qué quieres ir a Rochester a que te vean los médicos con rayos X y eso? Si doña Chonchita te puede ver y te toca la mollera y ve si tienes cuajo o espantajo. Es lo mismo. Es un engaño brutal, es un engaño cruel, es una barbaridad, pero se ha utilizado para mantener en la ignorancia, en la pobreza, en la indignidad de la vida a los indígenas mexicanos, embaucándolos, diciéndoles que tienen un saber que no es un saber, es una superstición, sobre todo en cuestiones de salud. Y ahora, hace poco hablábamos de que Cofepris aprobó una clínica de medicina tradicional, que no es medicina, que es curanderismo del que no sirve. Y ahora tenemos otro, doña Panchita, heredera de los saberes curativos de su madre y sobrina de la legendaria sanadora yaqui María Matús, de cuyos trabajos y de cuya capacidad sanadora no tenemos ni un solo estudio científico. Me pregunta usted por qué. Ha pasado más de 15 años aliviando cuerpos con plantas, rezando cura. Hostia, esto debe serlo. Pero vamos, como no hay 16 científicos a su alrededor, dicen, a ver, récele a este señor, a ver cómo nos va. Y no es apuntando. Y sus manos que aprendieron a sanar desde la infancia, mirando partos y aprendiendo remedios que nunca se enseñaban en las aulas, porque no sirven. No se enseñan en las aulas porque son una puta superstición. Porque son el único espacio que tiene esta gente a la que nunca se le permitió llegar al conocimiento, es el único espacio que tienen para creer que tienen una forma de defenderse de las enfermedades. Pero la mortalidad materno-infantil de los indígenas en México sigue siendo mucho mayor que la mortalidad materno-infantil de las mujeres criollas y mestizas o indígenas, pero que se atienden en los hospitales de las ciudades. Ahí están los hechos y los datos. Pero se les sigue engañando. Y cuando te metes a engañar, pues ya puedes seguir. Independientemente de esta tragedia que es que esta señora ahora va a dar atención en un espacio
de Medicina del Estado, que no contrata médicos, antes contrata curanderos, si te puedes engañar, pues ya el engaño lo puedes aumentar. Feria de Salud, Morelos Salud. Los servicios de salud del estado de Morelos, en una desvergüenza infinita, dicen que es una feria de salud con medicina tradicional. Pues bueno, la medicina tradicional, ¿de qué grupo étnico mexicano? Porque fíjate, la herbolaria mexicana es un cuento. La herbolaria mexicana no existe. ¿Por qué México no existía? Porque hay una herbolaria de los yaquis que no es la misma que la herbolaria de los chontales, ni es la de los sultales, ni es la de los mayas del lado del Pacífico. Ni siquiera la de los mayas de Chiapas en el Pacífico y la de los mayas en el Golfo de México o en el Caribe es la misma. ¿Por qué? Porque la fauna y flora son distintas. Y te inventas que tal cosa sirve para tal mal con lo que tienes a tu alrededor. No puedes saber si funcionan mejor las plantas del que vive en lo que hoy es Sonora o en Alaska. No, te inventas tu herbolaria y tu curanderismo con los elementos que tienes en tu entorno. Que alguno puede funcionar, pues sí, pero hay que averiguar cuál. La gran mayoría no funcionan y lo sabemos. Pero ahora no es medicina tradicional así de la mexicana. Baroterapia, masaje con ventosas, una embaucaduría china. ¿Qué es lo que le están haciendo a ese pobre hombre allí? Que lo único que hace es joderte la piel, romperte los vasos sanguíneos, los capilares superficiales de la piel y no sirve. No voy a decir que no sirve para nada, porque parece que no ha quedado claro. No sirve para un carajo. Masoterapia, masajes relajantes. No había masajes relajantes entre los aztecas, ni entre los chichimecas, ni entre los toltecas. Mamen. Auriculoterapia. Esa fue inventada en el siglo XX. Atención nutricional. La dieta de la milpa. Esa se la acaban de inventar en los últimos 20 años. Lectura de maíz. Esa no tiene más de 20 años tampoco, pero es que es increíble. Terapias energéticas. ¿Qué decían? Ah, sí, ¿no? Si tú lees el códice mendocino, ahí se habla de las energías del cuerpo. No es cierto, no hay tal. Digitoacupuntura, o sea, acupuntura sin agujas, o sea, puntura, digitopuntura. Te pegan con un dedo y te dicen que te están curando. Y si tú quieres creerlo, lo puedes creer, pero no te están curando. Atención de medicina general, por si alguien quiere medicina de verdad. Y Qigong, que es por supuesto una antigua tradición olmeca. No se les cae la cara de vergüenza. Lo peor del asunto es esto. Yo sé que hay mucho imbécil trabajando en el gobierno mexicano, siempre los ha habido, ¿eh? Ves que antes estaban más controlados, porque bueno, la idea era un poco contemporizar más de lo que contemporiza Morena, que ahora pone la mano da el puñetazo en la mesa y se acabó el asunto. Dicen que Claudia es muy de puñetazos en la mesa, alguna vez se cargó un vidrio, dicen. Ahora, no, me perdí. Me perdí. Me perdí completamente. El engaño, sí. Ah, sí, ya sé por dónde iba. Mucho idiota tenemos. Gente que cree en la digitopuntura y que va con la bruja y que va a que le tiren el tarot y a que le lean los pozos del café. Pero allí incrustado en ese gobierno de basura que tiene hoy México, que es una vergüenza, hay gente que sabe perfectamente que esto es una patraña. Hay gente que sabe perfectamente que esto es una prevaricación de la realidad, que al final a quien más perjudica es a los indígenas, a quienes abandona a la vera de los avances del conocimiento, es a los indígenas, a los que deja sin medicamentos, a los que deja sin prevención, a los que deja sin vacunas, a los que deja sin una atención ginecobstétrica adecuada en caso de un parto difícil, a los que deja sin atención oncológica para que mueran con dolores que la gente fuera del mundo indígena ya no tiene, porque tiene métodos de sedación para impedir que la gente sufra horrorosamente, pero se sigue sufriendo horrorosamente cuando te mueres de cáncer en una población indígena.
Gente que está en este gobierno y sabe perfectamente que esto es una patraña y lo deja correr. Hijos de puta. Ya me enojé. Es que de veras. ¿Crees que las causas del rechazo a la promiscuidad son completamente sociales o también son biológicas? Yo qué sé. No tengo idea. No tengo idea. Eh, bueno, estoy viendo lo que están discutiendo ustedes. Eh, Tengo un estudio fetichista y cuando tenemos aniversario las invito a todas a un fin de semana a la playa, pero hay quien me dice que mejor no las premie y me guarde ese dinero. ¿Qué opina? Estudio fetichista. Es un estudio fetichista. Es un lugar donde la gente va a hacer realidad sus parafilias sin peligro, ni para ellos ni para el de junto. Pues no sé quiénes invitas a la playa, pero si sabes tus trabajadores me parece correcto. A mí no me escandaliza quien trabaja. Para mí, y esto me trae problemas dentro de mi propio partido, el trabajo sexual es trabajo. Por lo tanto, todo lo que se haga a favor de los trabajadores está bien. Uh, ¿Por qué hablamos más de la tragedia de Ucrania que la de Palestina, siendo esta última muchísimo más salvaje? No sé si hablamos más de una que de otra. Porque yo hablo de acuerdo a lo que está ocurriendo en las noticias. Tú no me necesitaste a mí para enterarte de las atrocidades que están ocurriendo en Gaza, ¿verdad? Porque están ahí todo el tiempo. Pero me necesitaste a mí para enterarte que ahora con los niños secuestrados ucranianos están haciendo un catálogo. ¿Ya? Entonces yo hablo de lo que está en las noticias. Cuando hablo de lo que está pasando en Gaza, hay gente que me reclama que por qué no hablo de lo que ocurrió en el 48 y en el 67, en el 73 y en el 78 y así sucesivamente. ¿Y por qué no hablo mira, yo hablo de lo que me da la gana? Y si hay cosas de las que no hablo es porque no hablo de ellas y punto. El otro día me pasó con alguien en Twitter y fue así como de lo más terrible. Casi que quisiera yo rescatarlo por eso. Porque me dijo, ¿por qué no hablas de lo que está, de que asesinaron a un grupo de 5 periodistas en Gaza, que si era para hacerme loco, porque aunque son periodistas, pero como son palestinos me importan poco, lo cual para decírselo a alguien hay que ser muy miserable, y este tío que es doctor, es lo peor del asunto, que es médico, pues lo hizo con toda la miseria de la que es capaz. Entonces yo le dije, mira, pues no solo eso, sino, y lo voy a encontrar, pero le dije todo de lo que él no había hablado. Por ejemplo, hablando de periodistas, no había hablado de un periodista de Bangladesh al que destazaron con machetes. Una cosa horrible los mismos días, ¿eh? Y no había hablado de otro masacre que hubo en Nigeria, me parece, de 400 personas. Uh, y, y así sucesivamente. Acusar a alguien de que no hable de lo que tú quieres que hable es muy bajo. La gente no puede hablar de todo, ni puede tocar todos los temas. Yo toco los temas que me interesan aquí y toco los temas que me parece que salen en las noticias y que la gente no va a recibir fuera de aquí. Porque si los recibiera fuera de aquí, pues entonces yo sobro. Pero dice, trae las cosas que no sabes. Pero, por cierto, Rusia dejará de cumplir un tratado de misiles, lo cual nos devuelve a la guerra. Pero eso importará poco. No lo encuentro. Pero bueno, le hice una lista de las atrocidades que habían ocurrido este mes. Esa semana, perdón, en el mundo, y él no había mencionado a ninguno. Yo al menos había mencionado a algunos, ¿no? Si no mencioné el de los periodistas palestinos, que por supuesto lamento muchísimo que mueran periodistas y que muera gente, sean o no periodistas,
acusarme de no mencionarlo y acusarme que por lo tanto no lo siento es un poco violento, ¿eh? Mauricio, es mentira entonces que la columna vertebral del ejército ucraniano es el grupo bandera de orígenes y afiliación nazi. Sí, es absolutamente mentira. Primero que nada porque no existe un grupo bandera. Lo que hubo fue un batallón primero voluntario, Azov, formado por gente de ultraderecha, porque en toda Europa hay gente de ultraderecha, que ahora ya no lo es. Pero eso fue en 2014. Y yo he leído varias veces una entrevista con un grupo de guerrilleros anarcocomunistas, con un grupo de anarcocomunistas que están integrados ahora en el ejército ucraniano luchando contra los rusos, diciendo que lo del batallón Azov es un mito. ¿Cuál es el problema con Stepan Bandera? Exactamente el que ya he explicado en varias ocasiones. Bandera era un nacionalista ucraniano que se puso del lado de los nazis para echar a Rusia de Ucrania, a la Unión Soviética, para combatir a la Unión Soviética. Y cuando descubrió que en vez de liberar a Ucrania se le había entregado a los alemanes, se puso en contra de los nazis y acabó encarcelado por los propios nazis. Independientemente de que además era antisemita, como era muchísima gente en ese momento. Entonces Bandera es un problema conceptual muy difícil para los ucranianos. Es un héroe nacionalista, pero es un héroe nacionalista lleno de basura. Entonces muchos exaltan partes de la figura de Bandera y tratan de minimizar otras. Eso te pasa con muchísimos héroes. No es Bandera, pero el ejército ucraniano, no, el ejército ucraniano es un ejército profesional. En este momento, desde 2022, por culpa de Putin, un ejército con conscripción forzosa, que no tiene ninguna ideología nazi, tiene una ideología nacionalista. Un hijo de su madre invadió mi tierra y quiero echarlo de mi tierra. ¿Eso es ser nazi? No, no lo es. Bueno. Mauricio, ¿alguna vez has comentado algo de que la izquierda de Argentina y México, en Argentina no sé si lo hace, que regala dinero, no es una verdadera izquierda? ¿Podría explicar más? Puedo y probablemente deba. Y para ello voy a ponerte, yo tenía por aquí, en algún lugar, un resumen, sí. Vamos a tomar vamos a ponerle esto. Mira, estos son indicadores de la pobreza multidimensional en México de 2016 a 2024. ¿Qué pasa cuando a la gente le das dinero? Bueno, porque te quedas sin dinero, ¿no? Es decir, si tú pagabas el seguro popular, por ejemplo, pero ahora quieres usar parte de ese dinero para darle directamente a la gente una cantidad al mes o al bimestre, pues ese dinero lo sacas del seguro popular, entonces hay un servicio que ya no das, que ya no impartes. Entonces, porque el dinero no es infinito, ese es el problema, es lo que muchos olvidan. Entonces tenemos aquí indicadores 2016-24. La población en situación de pobreza pasó del 43.2, perdón, es que no veo bien, al 29,6. ¡Wow! Maravilloso. Se redujo en un 14% la pobreza en México. Sí, pero esa población es menos pobre en cuanto a dinero, en cuanto a ingresos. Antes ingresaba poco o nada y ahora ingresa mucho porque tú se lo regalas. Pero ha tenido carencias a cambio. La población vulnerable por carencias sociales ha pasado del 25% al 32%, un 7% más. La población vulnerable por ingresos se mantuvo, se redujo de 7,6 a 5,8. Claro, ahora tienen ingresos, ahora pueden pagar cosas. El problema es que las cosas que pagan son más caras de las que tú les dabas. Por ejemplo, si ellos se pagan el médico, es más caro que lo que tú pagas por ellos en el Seguro Popular. La población no pobre y no vulnerable, es decir, pobre y vulnerable, pasó del 24 al 32,5%. Rezago educativo se mantiene igual. Carencia por acceso a los servicios de salud del 15% pasa al 34%.
¿Qué quiere decir todo esto en resumen? Mira, para acabar con la pobreza, la izquierda en general supone que lo que hay que hacer es generar las condiciones necesarias para que los pobres salgan de la pobreza. Es decir, que tengan la educación, la salud, la vivienda, las oportunidades y el conocimiento necesarios para salir de la situación de pobreza y entrar a una situación en la que sean autosuficientes. Que sean emprendedores, que sean empleados, si es posible, mejor calificados que no calificados, mejor ser soldador que ser cargador, sucesivamente. Esto implica esfuerzos sociales grandes en educación, en salud, en formación de otro tipo, aparte de la educación de la primaria, secundaria y bachillerato, la formación técnica, proyectos como aquel que se hizo, yo me acuerdo cuando eran las escuelas técnicas agropecuarias, donde las secundarias, los chicos estudiaban en la secundaria, en el campo, estudiaban la secundaria normal, pero al mismo tiempo estudiaban nuevas técnicas agropecuarias. Luego iban con su papá y le decían, mira, vamos a plantar frijol así ahora. Y el papá decía, no, llevamos 500 años haciéndolo así. Si lo cambio, nos podemos quedar sin cosecha. No, mira, papá, tenemos aquí junto tenemos un campo experimental. Mira lo que estamos haciendo con el frijol. Entonces algunos papás decían, pues vamos a intentarlo. Una parte de la parcela la ponemos el frijol, como tú dices, a ver si funciona. O lo ponemos arroz que nunca he cultivado. Es decir, introducir poco a poco técnicas, métodos y procedimientos que mejoraran la productividad y por lo tanto los ingresos, las ganancias del campesino. Fíjate qué raro suena todo eso. Es una labor a largo plazo, es una labor difícil, es una labor a la que hay que dedicarle muchísimos ingresos que generalmente se obtienen, porque somos la izquierda, de sacarle impuestos a los más ricos que pagan poco. Imagínate que tú tienes una persona que te pide limosna todos los días en la calle, ¿está? Con la manita estirada. Si es una mujer tapada con un rebozo, que lo hacían mucho para que no se viera la vergüenza que estaban pasando por tener que pedir. Y tú todos los días le das una cantidad. Y tú te dices a ti mismo, como López Obrador, la he sacado de la pobreza. Antes de que pasara yo con mis 20 pesos, ella era pobre. Ahora tiene un ingreso de 20 pesos al día. Por lo tanto, desde el punto de vista de los ingresos, ya no es pobre. Eso equivale a 600 pesos al año, al mes. Que ya le servirá más que cero. Ha pasado de ganar cero a ganar 600. Ha salido de la pobreza. ¿Qué pasa el día que ya no pasaste a dejar los 20 pesos? O dólares, o euros, o yenes, o rublos, lo que quieras. Que ha vuelto a estar donde estaba. Es decir, en el proceso de que le estuviste dando dinero todos los días o cada determinado tiempo, su situación mejoró en cuanto a ingresos. Pero es una situación temporal, provisional e insostenible. El día que se te acabe el dinero, te echaron del trabajo, ya no puedes dar 20 pesos, euros, dólares, rublos al día. La persona vuelve exactamente a la posición en la que estaba. Ahora, supongamos que tú llegas con esa persona y le dices, oiga, ¿usted sabe hacer algo? No, pues sí, sé cocinar. Oiga, mire, ¿por qué no le pago un curso de cocina? Y pago 600 pesos al mes para que le enseñen a cocinar, para que pueda entrar como cocinera en una fonda. Porque además de que usted debe cocinar cojonudamente bien, señora, o chingonamente bien, pero tiene que aprender manejo de alimentos, seguridad alimentaria, un montón de cosas que usamos ahora en los restaurantes que pues no se usan en casa. Yo le pago 600 euros al mes, 600 dólares, 600 pesos, y usted va y estudia. Y yo, además, con otras personas pongo una bolsa de trabajo, es decir, hablamos con la gente de las fondas del barrio y para que vayan buscando a sus trabajadores, pues entre la gente que estamos educando a nosotros. Y al cabo de 6 meses, ella sale de su capacitación como cocinera y la contratan en la fonda La Chula Más Mula. Y tú no le vuelves a dar 20 pesos. ¿Cuál fue lucha contra la pobreza y cuál fue postureo?
destrozó los servicios públicos de salud, ha planchado la educación, engañó a los jóvenes con unas universidades que no sirven ni para tirarlas a la basura. La basura te las devuelve con asco. Acabó con una red de servicios sociales insuficiente, equivocada, clientelar, malísima, que había levantado el PRI clientelarmente. Y la empeoró. Esa es la diferencia entre una visión de izquierda y una visión populista, clientelista, donde usted siga votando por mí porque si no, no tiene los 20 pesos de mañana. Mientras que cuando tiene los 600 y ya trabaja en el restaurante y alguno de los egresados de allí ya va a poner su propio restaurante de tu pequeña academia de cocineras de 600 euros al mes, ya no tienes forma de obligarlos a que voten por ti. Entonces tienes que ser demócrata y aguantar por quién votan. Somos socialistas pero democráticos. Somos socialdemócratas. Y ninguna de las dos partes le gusta mucho a Morena. Mi opinión sobre Martín Lutero, que es que es una opinión, no te puedo opinar sobre qué, cómo tocaba la guitarra o sobre qué. En Finlandia no tenían un partido ultra muy potente llamado Auténticos Finlandeses, no lo sé qué tiene que ver. No entiendo qué tiene que ver con lo que estoy hablando, ¿eh? ¿Qué te pareció Chris Cornell de Soundgarden como músico? No me gustaba Soundgarden, o sea que... el significado de la vida no era 42, no. En la 42 responde a la pregunta sobre la vida, el universo y todo. Pero no sabemos cuál es la pregunta. Si la pregunta fuera cuál es el significado de la vida, está bien, pero no. La respuesta a la vida, el universo y todo es 42, pero lo que no se sabía es cuál es la pregunta. Y todavía no se sabe. Bueno. Las 9. Incluso voy a tratarme de ir un poco temprano hoy y les voy a contar por qué. Porque en esta pequeña villa donde yo vivo, hoy es el día de Begoña. Begoña. El día de Begoña, la Virgen de Begoña es la santa patrona de esta villa. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Entonces la celebración, como todos celebran su santo patrono, pues esta patrona se celebra el día 14 de agosto de todos los años. Y en el 14 de agosto es la noche de los fuegos. Es decir, se tira media hora de fuegos artificiales a partir de la medianoche, que yo fotografío desde que era pequeño, desde que llegué aquí. Me parece fantástica, maravillosa, fundamental. Lo paso divinamente bien y entonces pues hoy voy a ir a fotografiar. Traigo mi cámara y mis cosas para irme de aquí corriendo, caminando a la playa a ver el lanzamiento de los fuegos artificiales a la medianoche, luego regresar caminando porque no hay taxis ni nada por el estilo por aquí. Bueno, entonces, pero quiero hablar sobre una cosa que no sé qué tan equivocado o con razón puede tener yo, pero es sobre el matonismo sin ideología, algo que pueden ustedes, por supuesto, ver en mi Substack. Mi Substack es el nocturno.substack.com y en el nocturno.substack.com tengo la entrada que escribí el día de hoy. Entonces, quiero leérselas porque ayer hablaba yo con gente sobre la idea que ya no hay derecha en España. En España hubo pensamiento de derecha, pero la ha absorbido, la ha fagocitado completamente la ultraderecha. Y la ha fagocitado porque no es cosa de ideas. Sí hay ideas de derecha, pero esas ideas están absolutamente subsumidas a otra cosa distinta que maneja con enorme habilidad
la ultraderecha. Aquí tienen ustedes la entrada del Substack de ayer. Ayer lo escribí en la noche. Y entonces, pues la historia es la siguiente. Lo ve uno y se comenta. Es sorprendente que de pronto venga Abascal a decir que hay que echar de España a 8 millones de personas. Es sorprendente que Pete Hegseth, secretario de la Defensa de Estados Unidos, exprese su apoyo a la idea de que las mujeres no deben votar, sino que la democracia que imaginan es una en la que cada familia tiene un voto, que por supuesto lo decide el señor de la casa, el que lleva las pelotinas y no la mujer. Es sorprendente que un grupo de neonazis se lancen a la cacería de inmigrantes en España como si fuera el Mississippi de principios del siglo XX. Mississippi fue el que tuvo más linchamientos a principios del siglo XX en la historia. Hay muchas cosas que hoy se dicen y se hacen que nos resultan sorprendentes. No porque no supiéramos que existían, sabíamos que existía que hay gente que piensa así, sino porque nos habíamos acostumbrado a que esa gente se callara. Es decir, que sus ideas no fueran parte del discurso o el debate público, como no lo es, digamos, no sé, la reimplantación de la esclavitud, no es parte del debate, o la tortura o las ejecuciones públicas por descuartizamiento, ¿no? Es sorprendente oír a gente decir cosas que no te esperas que se dijeran, por eso, aunque sepas que existen, porque antes había más pudor quizás al respecto. La reintroducción de estos tropos del fascismo y el nazismo, sin embargo, no es producto de un análisis de la realidad social. Al contrario, es con enorme frecuencia y en muchos países producto de un esquema de mentiras soltadas con todo descaro. Claro que es mentira cuando Feijóo y su banda dicen a coro con Vox que España está destrozada, mientras publicaciones tan poco sospechosas, no sé, como The Economist, no son sospechosos de socialcomunistas para nada, elogian las políticas del Partido Socialista Obrero Español y atribuyen el crecimiento del país, entre otras cosas, a la gran inmigración. The Economist. Mientras los números demuestran que suben los sueldos, sube el empleo, el crecimiento económico español es el más alto de todo el continente europeo, y Goldman Sachs, que son analistas financieros que tampoco son sospechosos de socialcomunistas, están absolutamente enloquecidos con el trabajo que se está haciendo en el desarrollo de la economía española, en la rectoría de la economía española, porque los socialdemócratas pensamos que el Estado debe tener una rectoría razonable sobre la economía para impedir abusos y fomentar el crecimiento con bienestar para todos, no solo para los dueños. A usted y a mí nos puede parecer preocupante que Feijóo mienta así, diciendo que hoy la situación es desesperada y la gente no tiene que comer, está pidiendo por las calles. Hasta podemos compartir la alucinación de que esa mentira se refuta con la verdad, con los hechos, con los datos, con el enlace a la revista que puse esta, ¿no? La revista de The Economist. Usted da el enlace y otra persona va a decir, ay, perdón, yo por eso no le creí. Pero es que mire, usted y yo pensamos ingenuamente que de lo que se trata es de los hechos y no de la percepción. Pero a usted y a mí no nos van a escuchar los votantes del PP Vox. No les interesa el dato que diga The Economist o Goldman Sachs o la tía de las muchachas. Les interesa el relato que justifica sus odios y les permite actuar como matones y decir en voz alta lo que hasta hace poco pensábamos que no sería aceptable decir en sociedad. Y en todo caso era el tipo de cosas que se decían en reuniones más bien marginales, de despojos sociales, de eso que Marx llamaba el lumpen, pero claro, Marx decía que el lumpen era el proletariado sin conciencia de clase, y yo cuando hablo de este lumpen es el trabajador en busca de culpables. Culpables es lo que les ofrecen a estas personas las consignas de los Albices Pérez, los Vitos Quiles, los Dani Desocupas, los Santis Abascales y otros líderes del neonazismo español. O del nazismo a secas, porque lo del neo a veces me parece a mí totalmente gratuito. Deténgase un momento. Cuando dije que eran unos nazis, muchos de ustedes reaccionaron. Cuando yo defino a esos provocadores y promotores de la violencia como nazis, usted siente probablemente una cierta incomodidad. Oye, otras personas han comentado en mi canal cuando explico por qué estoy convencido de que llamarles nazis es lo correcto, que lo he comentado en numerosas ocasiones, por cierto.
y tengo un ejemplo aquí para dejarlo muy claro. Permítame usted. Aquí podemos añadir esto. Es el vídeo en el que yo argumenté por qué me parece perfectamente legítimo llamar a Vox un partido nazi. Pero a usted le saltó que yo lo dijera. Quizás usted busque suavizar el tema. Bueno, sí son más bien falangistas, pero lo de nazi es muy fuerte, ¿no? Mauricio suena así como muy pesadito. No, mira, llámales conservadores racistas antidemócratas con tendencia a la violencia, que suena mejor. Esa reacción que algunos de ustedes han tenido ante una caracterización sociopolítica que creo yo que tiene bases sólidas, es un ejemplo de lo que yo digo. A usted le interesa la verdad. Y usted se pregunta, ¿pero son nazis? ¿Qué es ser nazi? ¿Qué requisitos debe cumplir una persona, organización o conjunto de ideas en la lista de verificación? Una lista de verificación que tenemos que tener en algún lado para que sea calificado como nazi y no sea una exageración, porque, oh, Dios mío, qué barbaridad. ¿Cómo va a llamar usted nazis a los que no lo son? Nosotros llaman comunistas a los que no lo somos, pero ahí no les importa. ¿No sería injusto llamar nazi a quien no lo es? ¿No sería mejor decirle neonazi o criptonazi o cercano a proximidades tangentonazis? Para decir que Sánchez es comunista y afirmar la ruina de España y que España necesita la salvación y la necesita por parte del amigo de un narcotraficante, o decir que hay un desbordamiento de la inmigración, como lo que contaba yo respecto de Gijón, nos decían el otro día, o que las leyes españolas condenan a los hombres por mirar más de 6 segundos a una mujer en la calle. Esto me lo han dicho, ¿eh? A la ultraderecha no le interesa discutir los hechos, no les interesa demostrar que hay una ley que dice que no puedes hacer eso, no. A ellos les dan igual los datos, la definición de comunista, las cifras de inmigración irregular en España o las leyes de igualdad de género. Nada de eso importa. Lo que importa es que sus adeptos puedan ejercer lo que se conoce como el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es dar por verdad cualquier afirmación que valide una creencia que uno ya tenía en el pasado. Es decir, si ellos odian a los inmigrantes, a las mujeres con derechos, a la democracia, a los rojos, tienen a su disposición a todos los líderes ultras dispuestos a decirles cosas que reafirmen su odio. Y al mismo tiempo que reafirman su odio, tienen la oportunidad del matonismo, del ser chulo, del decir groserías en el autobús para que la gente se escandalice. Escandalizar a la buena gente de la que ya sospechan que son mala gente. Cuando ellos pueden levantar el puño y enseñar el tatuaje y decir, mira el musculote que tengo y te voy a romper la cara, hijo. Y eso tiene lo suyo. Agrégale eso a la parafernalia nazi, prohibidísima. Los puñales de las SS, las runas, la esvástica que te la tatúas donde no te vean muy seguido, el águila imperial, las botas tachonadas de remaches, o si no tienes para tanto, pues unas Doc Martens, pero de suela muy gruesa, ¿no? La música de black metal, la estética agresiva, los tatuajes prohibidos y abundantes, y agazapado detrás de todo ello, la posibilidad, aunque sea imaginaria, porque para muchos de estos fachas de cuarta categoría es absolutamente imaginaria e inalcanzable por sus limitaciones físico y deportivas, de partirles la cabeza a todos esos que tienen la culpa de que ustedes sean unos pringaos ocupando el escalafón más bajo en el nivel de la pringadez. Ustedes son los pringaos a los que los pringaos les dicen pringaos. Y pertenecer a una banda como esta, que es un subproducto, por cierto, de Desocupa, les hace creer que son más fuertes y las ideas. Como votante y entusiasta nazi, usted no tiene ideología e ideas, mire, las justas, esbozadas, poco desarrolladas, y no necesita más. Ni sus líderes le van a pedir más. Si sigue a los que se atreven a decir cosas prohibidas y a poner el puño,
Usted podrá decirlas mañana, incluso hacerlas. Como dijo Mussolini, los socialistas preguntan cuál es nuestro programa. Nuestro programa es aplastar las cabezas de los socialistas. Uy, sí, es la promesa. No es un programa políticamente muy desarrollado. No tiene bases doctrinales demasiado consolidadas ni desarrolladas, pero emociona a quien debe emocionar y atrae al matonismo menos pensante, que para eso ya piensan los jefes, que son los que cobran. Recuperar al lumpen nazismo que está rodeando al fenómeno Pepe, Vox, se acabó la fiesta, estado de alarma, horizontes, etcétera, exige que llevemos el diálogo a los niveles comprensibles y competitivos para quienes quedan seducidos fácilmente por el matonismo, invitados a despensar creyendo que piensan distinto. Es una alucinación peligrosa, creo yo, insistir en que los datos, los hechos y la información bastarán para que se vote una buena gestión política y económica y no a partidos corruptos, ladrones, amigos de narcos, financiados ilegalmente y pletóricos de acusados y reos que pueblan las cárceles. El PP tiene a docenas de personas en la cárcel. Se necesita algo más. Los socialistas, la izquierda, los progresistas necesitamos algo más. La valentía de señalar la cobardía y la manipulación que subyacen a esta ultraderecha, que se presume nueva cuando es tan vieja, tan demagógica, tan fracasada y que no tiene siquiera la capacidad de cumplir cuanto promete, mucho menos capacidad de seguir prometiendo de manera creíble. ¿No cree usted? Y lo termino así porque sí. ¿Por qué no? 21 a 21, me voy a tener que ir yo. Ah, hablando de propagadores de fakes a través de terceros, invitados a los campeones serían Joe Rogan y su alter ego ibérico Jordi Wild. Mira, yo creo que sí. Pero hay gente que dice, ¿por qué no te invita Jordi Wild? Yo qué sé, no soy Jordi Wild, pero no sé si iría. Con cada desregulación de mi ley aportamos para años del segmento de horrores del libre mercado. Listeriosis en quesos, 45,000 ampollas de fentanilo contaminado con ya 100 muertes comprobadas. Brutal. Pásame los datos, Caribú, con enlaces. No puedo seguir todos los medios de comunicación de todos los países. I'm sorry, ojalá pudiera. Si me apoyan lo suficiente en Patreon para vivir de esto, sí, lo hago. Denme 50,000 visualizaciones de cada uno de estos vídeos y me encargo exclusivamente de esto. Eh, el pensamiento crítico es necesario en la boda diaria, será en la vida diaria, Pedro. Allá afuera, el engaño es súper común, todos te quieren vender algo. Pues sí. Ah, bueno. En YouTube el bait clip es constante, sí, y mucho de ello ahora lo hacen con inteligencia artificial, entonces es AI slop de inteligencia artificial. No conozco el caso de Fernandito. Lo siento, Gel Rocha, y muchas gracias por el super sticker. Comparado con lo que hace Trump, a Biden lo criticaban por mucho menos. Claro, por lo mismo que te acabo de contar. Pues, a Sánchez lo critican por lo que no ha hecho. Ah, gracias a Sergio Álvarez por el super chat. Ah, buenos días, maestro. Le invito a un café. Le pido que me mande un saludo para mí. Saludos desde San Francisco, California. Pues, gracias por el café. Y saludos a San Francisco de Califrisco, como le decíamos nosotros. Qué pena que no puedo ir a visitar los lugares que amo en Estados Unidos. San Francisco es uno de ellos. Nueva York es otro. Les tengo especial cariño. Y fíjate, Phoenix, Arizona, aunque es una plancha para cocinar cosas, pero me cayó bien Phoenix. Bueno, uh, gracias a Víctor Alejandro por el super chat. En México se vende que la gente en los pueblos vive más y mejor por la abuela de tantos años, pero curioso, nadie se quiere quedar en los pueblos. Sí, pero es que la abuela de tantos años es la excepción. Siempre que yo digo, es que ahora la gente vive más, dice, no, si mi abuelo murió de 104, ya tu abuelo, sí, pero todos los amigos de tu abuelo se murieron cuando él tenía 70 o 60. Excepciones siempre hay, pero eso es lo que es no saber estadística. Cuando entiendes la estadística no respondes a ese tipo de patochadas. Ah, perdón, que estoy
Precisamente me acaban de volver a pasar en Twitter lo de la lectura de maíz, lo de Cuernavaca, es que es alucinante, de verdad. Es la desvergüenza. De algunos la ignorancia absoluta, que creen que es conocimiento, pero de otros la desvergüenza sin final. Bueno, ¿qué quería hablar yo de otra cosa, pero no me va a dar tiempo? Entonces, si me da tiempo, me dará tiempo después, porque tenemos que hablar rápidamente de la semana de Donald Trump. La semana del señor Donald, del llamarle señor a mí me cuesta un trabajo. Pero bueno, la semana de Donald Trump comenzó cuando Donald Trump informó, creo que está aquí, que Washington, D.C. se encuentra sometido a una directiva brutal, que es el país, la ciudad más insegura del mundo, el peor lugar del planeta, Washington, D.C. Esto pese a que en 2023 49 ciudades en el mundo eran bastante más peligrosas, con tasas de homicidio muy superiores por 100,000 habitantes que Washington, D.C. Incluso el propio Departamento de Justicia en enero de este año dijo que el crimen, los delitos violentos de 2024 en el Distrito de Columbia, que es el Washington, D.C., Distrito de Columbia es un distrito especial donde está la sede del poder de los Estados Unidos. Ahí está la Casa Blanca y el Capitolio. Ha bajado 35% desde 2023, es decir, 35% en un año. Y es el nivel de criminalidad más bajo en 30 años. Los datos de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia muestran una caída en homicidios de 2025 a la fecha de hoy. A agosto de 2025 hubo 99 homicidios comparados con 112 en el mismo lapso en 2024. Pero Donald Trump dice que no, que allí hay una gran criminalidad, y esta es la alcaldesa, por cierto, de Washington, D.C. Entonces, Donald Trump ya hace 3 días hizo que entrara la Guardia Nacional, se apoderó del mando de la policía de la ciudad del municipio, en este caso, de la policía municipal de Washington, D.C., para atacar el problema gravísimo de la delincuencia que no existe. Hace 2-3 días, la Guardia Nacional, que Trump está usando como su ejército particular, entró con 12,500 efectivos a Washington, D.C. Porque Estados Unidos tiene un problema de criminalidad horroroso en una serie de lugares. Y ayer mismo, Donald Trump sugirió que haría lo mismo en Baltimore, donde también, por cierto, han caído las cifras de criminalidad. En Los Ángeles, que también tiene menos criminalidad, en Chicago, en Boston y en Nueva York, todas ellas ciudades donde en los últimos años ha bajado el índice de criminalidad y concretamente los homicidios. Ahora vea usted esto que es muy interesante. Este señor es Brandon M. Scott, es el alcalde de Baltimore. Esta señora, esta señora es Karen Bass. Ella es la alcalde de Los Ángeles. Brandon Johnson, por su parte, es el alcalde de Los Ángeles. De Chicago, Brandon Johnson. En Boston tenemos a Michelle Wu como alcaldesa y en Nueva York está como alcalde Eric Adams. Aparte que son del Partido Demócrata, ¿nota usted algo peculiar en el aspecto de estos 5, 6 con la alcaldesa de Washington, D.C.? ¿Nota usted algo peculiar en ellos? Así como que 5 son negros y una es asiática. El regreso del racismo oficial a Estados Unidos, cuando se ha incluso borrado a héroes de guerra por ser negros, en museos donde se hablaba, fulano de tal salvó a 25 de sus compañeros en una acción superheroica, el primer negro que recibió una medalla por su heroísmo, ahora está borrado porque es negro.
Los matan primero como juega Mariano que hacen en las películas, ¿no? Entonces, pues en estas ciudades donde ha caído la criminalidad, según Donald Trump, en la versión oficial, en la verdad aceptada, que viene del Estado, como en China o en México, dictaduras, pues en la verdad oficial de Trump, en todas estas ciudades ha aumentado la criminalidad y tiene que entrar a salvarlos. ¿Quién? Pues Donald Trump y otras personas blancas, rubias de ojos azules de preferencia. Muy grave, pero es un hecho que el racismo así se está convirtiendo en lo cotidiano. Sobre pretexto de luchar en contra de la diversidad, equidad e inclusión, se está promoviendo el racismo, el sexismo y el odio. No quitaron una presentación del avión del bombardero Enola Gay, que fue el bombardero que arrojó la primera bomba sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y lo quitaron de la exposición porque se llamaba Gay, pese a que Enola Gay era el nombre de la mamá del capitán de la aeronave. Pues ahí estamos. Y continuó la gloriosa semana de Donald Trump con un tiroteo en la sede de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. El 8 de agosto, ese hombre que ven ustedes en el anuncio, no el reportero que está a la izquierda, sino Patrick Joseph White, el rubio del fondo, de 30 años, fue a disparar en contra de la sede de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en terrenos de la Universidad de Emory, en Atlanta, Georgia, o sea, dentro de la universidad. Disparó casi 500 tiros contra el edificio. A ver. Una cosa, permítanme. ¿Cuántos tiros tiene un cargador R15? 30. O sea, de una R15, de un rifle de asalto, tuvo que recargar 23 veces para tirar 500 tiros. Mató a un oficial de la policía que acudió al saberse que había un tiroteo y destruyó unas 150 ventanas antes de darse un tiro. Lleva varios rifles, una escopeta y una pistola. Una tragedia más, pero en Estados Unidos esto pasa constantemente. El derecho a portar armas, como lo mal entienden los ultraconservadores estadounidenses, lleva a que constantemente haya tiroteos. Lo que hace extraño a o lo que hace peculiar a o interesante es por qué este joven de 30 años, un aspecto completamente normal, se lanza a disparar contra un edificio de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Bueno, porque no le gustaba la vacuna contra la COVID-19, porque decía que se había mentido sobre la vacuna de la COVID-19 y quería que el mundo supiera del embuste que había sido la vacuna contra la COVID-19. Esa vacuna que salvó a decenas de millones de personas. Esto en un lugar, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, de donde se ha echado aproximadamente a 3,000 de los 12,000 empleados, es decir, al 25% de la fuerza laboral se le ha despedido desde junio, en abril, que empezó Elon Musk, con lo que el departamento que tenía entonces, antes de salir huyendo del asunto, pero que ha seguido siendo atacado por la idea de Donald Trump de que esto de gastar en ciencia y en salud pues es una estupidez. Sobre todo, no hay que olvidar que sobre todo de las vacunas contra la COVID, la que más odian los antivacunas es la vacuna de ARN mensajero. Ese ARN mensajero que es la gran promesa para muchísimas vacunas más actualmente, pero que los antivacunas, como esta especie de hemorroides humana que es Robert F. Kennedy, dicen que es malísimo y por lo tanto él le ha quitado $500 millones al financiamiento de las vacunas de ARN mensajero. Porque el propio Robert F. Kennedy apareció en escena después del tiroteo diciendo que esa no tenía por qué ser la motivación del atacante, que no se sabía, o como dice él, no se sabe. Pero diciendo que él cree que se deben hacer preguntas sin recibir sanción, que él no hace preguntas, hace afirmaciones falsarias. Por ejemplo, comentó respecto del propio tiroteo, una de las cosas que vimos durante la COVID fue que el gobierno se excedió en sus esfuerzos para convencer al público de vacunarse
y estaban diciendo cosas que no eran siempre verdad. Y no es cierto. El gobierno nunca dijo cosas que no fueran verdad y no lo han podido demostrar los antivacunas, a los que encabeza, decíamos, este señor, a quien yo llamo de todo cariño la hemorroides humana, antiguo adicto a la heroína, no lo olvidemos, y narcotraficante. Ustedes saben que Donald Trump va contra los pedófilos, los narcotraficantes, los adictos, pero tiene su gabinete lleno de pedófilos, narcotraficantes y adictos. Así que así estamos. Finalmente, para acabar con esta historia horrible, a ver, la gente no sabe lo que es esto, así que voy a tener que hacer una pequeña introducción. Este es el Instituto Smithsoniano. El Instituto Smithsoniano es un grupo de museos, centros educativos y de investigación que fue creado por el gobierno de los Estados Unidos para el aumento y difusión del conocimiento. Cosa más noble no creo yo que haya que exista. Aumentar el conocimiento y difundirlo, porque el conocimiento que no se difunde es como si no existiera. Fue fundado en 1846 y funciona como una instrumentalidad fiduciaria. Formalmente no es parte de ninguna de las ramas del gobierno federal. La institución lleva su nombre porque el señor que dio el dinero para fundarlo fue el señor James Smithson, químico, matemático, y que estaba interesado en que en Estados Unidos se produjera y difundiera el conocimiento. Originalmente era el Museo Nacional de los Estados Unidos, pero desde los años 60 ya no se llama así. Tiene aproximadamente 57 millones de artículos de museos, en 21 museos, 21 bibliotecas, 14 centros educativos y de investigación, un zoológico y monumentos históricos y arquitectónicos, generalmente en Washington, y tiene instalaciones por todos lados. Bueno, pues nada, que Donald Trump le ha escrito al presidente, el señor Lonnie, ¿cómo se llama? El honorable Lonnie G. Bunch III, ordenando que el Smithsoniano tiene la obligación de alinearse con la directiva del presidente de celebrar el excepcionalismo estadounidense. Ahora les explico lo que es. Eliminar las narrativas divisorias o de partido, ahora les voy a explicar lo que es, y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas. Ahora les voy a explicar lo que es. Celebrar el excepcionalismo estadounidense quiere decir que Estados Unidos es un país único en el mundo, es la excepción a la regla y por lo tanto su destino manifiesto es ser el líder del mundo. Eliminar las narrativas divisorias o de partido significa olvidarse que hubo racismo, olvidarse de que hubo sexismo, olvidarse de que hubo persecución de las minorías sexuales, de minorías étnicas de distintos tipos, y que durante las guerras también Estados Unidos cometió horrores espectaculares, barbaridades, como las que conocimos que se hicieron en Vietnam, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que eliminarse. Y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas, es decir, volver a la religión cristiana como única base de la organización tanto del gobierno como de la sociedad. Es bueno tener a alguien que sea traductor para leer estas cosas, ¿no? Entonces le está pidiendo toda la información sobre todas las exposiciones que tienen en este momento para posteriormente sean sometidas a vigilancia por parte del gobierno de los Estados Unidos. Le agradecemos a usted y al Consejo de Regentes su compromiso con la misión no partidista y educativa de esta gran institución. Y yo no sé, pero quiero presentarles a ustedes al señor honorable Lonnie G. Bunch III, que es el secretario y líder del Instituto Smithsoniano. Así estamos, se está reescribiendo la realidad y Estados Unidos ha regresado en la semana de Donald Trump, y en estos tiempos de Donald Trump, ha regresado aquel viejo chiste no tan chistoso sobre la Unión Soviética, donde los soviéticos decían, no, el futuro lo tenemos asegurado, lo que nunca sabemos cómo es el pasado. Porque el pasado lo cambiaba. El Partido Comunista de la Unión Soviética, todos los días, según le iba conviniendo, que es lo que hacen hoy Morena, Donald Trump y varios otros. Esa fue la semana de Donald Trump. ¿Qué les parece? Esa promoción dice Romina CG.
Esa promoción de los saberes y de medicina tradicional da risa, de esa de la que duele y avergüenza, sí. Los liberales son la nueva derecha. No, los liberales siempre han sido la derecha. Lo que pasa es que los liberales sociales se acercan más a la izquierda, pero los liberales siempre han sido de derecha. Su visión de la sociedad no es socialista, porque se basa en el individualismo. El socialismo se basa en la sociedad. Es así de fácil. Entonces, aunque los liberales sociales pueden tener acuerdos muy fuertes con la socialdemocracia, lo hemos visto con Macron, que es un social liberal, que luego aquí me dicen, oye, es que Macron, ¿cómo es de izquierda? Y yo, sí, pero ¿cuándo? ¿De dónde? Explícame, ¿cuándo? Macron siempre ha sido de derecha. Macron siempre ha sido un liberal clásico. En ciertas cosas, en su liberalismo social, se acerca a la socialdemocracia y podemos trabajar juntos, pero en la parte económica es totalmente de derecha. Entonces, los liberales siempre han sido de derecha. Lo que pasa es que hay un liberalismo extremo y hay un liberalismo menos extremo. Y hay un liberalismo extremo al que personas, ya comenté la semana pasada del libro de las 13 cosas que nunca te contaron, las 23 cosas que nunca te contaron sobre el capitalismo, el que lo escribe es un economista liberal que está en contra del neoliberalismo porque considera que ese libremercadismo extremo es dañino incluso para el proyecto liberal. Curioso, ¿no? Paso por acá a recordar al gran Olof Palme. Lo recordamos siempre con enorme cariño. Con enorme cariño. Un podcast que escucho lo lleva Fernando Navarro. Dice que con él llevaste la sociedad de lo escéptico. Pues no me acuerdo. Pero a ver, era la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica primero. La única que hice en la que yo estuve en México. Y había un montón de gente. Probablemente si lo viera me acordaría de él. ¿No sería bueno que existiera tu perfil en las redes, es decir, tu trayectoria, que aunque no te guste sería de presumir? Está mi página de Wikipedia, que está bastante razonable. No creo que haya que renovarle. No creo que haya que renovarle mucho a mi página de Wikipedia. Tengo una página web, pero es malísima y no tengo para pagar para que me la arreglen. Entonces pues, se queda así. Bueno. ¿Cómo se puede cambiar el sistema político mexicano con un partido transversal que convoque a la mayoría posible de los mexicanos, que incorpore los deseos, intereses y proyectos de los mexicanos y que elija a candidatos que rindan cuentas en vez de ser partidos que son siervos de los jefes? Partidos donde los candidatos y los gobernadores y los presidentes municipales y presidentes y diputados y senadores y demás rindan cuentas al partido, porque su puesto dependa del partido y el partido los puede echar. Escuché a Sergio Zurita, te nombraba mucho como referencia muy buena acerca de los acontecimientos mundiales. Se agradece. Más Zurita y yo teníamos coincidencias musicales interesantes. Morena desapareció el Coneval, si ya lo sé, lo comentamos aquí. Luis, lo comentamos ampliamente aquí, porque el Coneval era distinto del INEGI y demás. ¿Por qué se dice que el poco avance de Rusia en Ucrania demuestra que Rusia no es tan poderosa como se cree? Pero esos mismos dicen que Rusia es un peligro inminente para Europa. ¿En qué quedamos? Bueno, no, estamos exactamente allí. Rusia no es tan poderosa, pero se está haciendo lo más poderosa que puede. Segundo, Rusia no se espera que lance bombas nucleares a lo que considera sus propios territorios. Ucrania es parte de Rusia, es lo que siempre ha afirmado. Ahí está el artículo de 1991 de Putin contándolo, que no me lo invento yo. Putin diciendo que Ucrania no existe, que la nacionalidad ucraniana es un invento, el idioma ucraniano es una patochada y que Ucrania es parte integral de Rusia. Bueno, pero su televisión todo el tiempo está diciendo que quiere lanzar bombas nucleares a Múnich y a Berlín y a Londres y a Madrid y a París y a Roma. Todo el tiempo lo están diciendo desde febrero de 2022. Todo el tiempo ha seguido moviéndose, no con tropas, sino con influencia, con propaganda, con cibertrolls. Se ha estado moviendo en las elecciones de Rumania, en las elecciones de Moldavia, en las elecciones de Georgia y en las elecciones de todo el mundo. Tiene una guerra híbrida puesta contra el Occidente.
¿Cómo que no va a ser un peligro? El hecho de que se le pueda contener es lo que evita que se haga realidad el peligro. Es decir, en la medida en que pierda la guerra en Ucrania, disminuirá el peligro que representa para el resto de Europa. En la medida en que ganara la guerra de Ucrania, olvídate de entrada de los Balcanes, de Moldavia, de Georgia, probablemente de Finlandia. Porque así es. Porque lo han dicho, nadie se lo está inventando. Es el plan, es el proyecto que tienen de la Gran Rusia. Bueno, y para terminar, porque se me hace tarde, no sé qué sea el justnaturalismo, la verdad. Dice, bueno, gracias a los que me mandan abrazos y todos esos. Qué buena onda. Gracias por el super sticker, Ana Cecilia Banos, ¿será Baños? Muchas gracias. No dije que la derecha no se trata de ideas. Dije que la derecha se ha pasado a la ultraderecha no por cuestión de ideas, sino porque en la ultraderecha no necesitas ideas. La derecha sí necesita ideas. Que no estoy de acuerdo yo con ellas es otra cosa, pero las tiene. Hasta Roberto Vaquero tiene una posición rara sobre la inmigración. No, Roberto Vaquero es un nazi. O es lo que se conoce como un nazbol, nazi bolchevique, o un rojipardo, que lleva la camisa roja del comunismo por un lado y la camisa parda del nazismo por otra, porque es un nacionalista. Así que, por favor. Bueno, terminamos con los comentarios que, bueno, esta semana son al menos pocos, pero bien peinados. Esos fueron los comentarios, ya no me acuerdo qué eran. Que eran el día de hoy. Pero vamos. Comentarios dignatarios. Yo creo que ya les vamos a dejar un solo nombre, que lo pensaré de aquí a la semana próxima, porque eso ya no encuentro nuevas formas de llamarlos. Como quiera que sea. Bueno, esto es un regreso al pasado, porque eso ya lo habíamos comentado con Edifer-JV3NC hace 9 días. Dijo Netanyahu al lado de criminales de guerra como Pol Pot, Idi Amin, Hitler, Stalin y Nikolai Ceausescu, y creo que Netanyahu es el más infame de todos. Yo le dije, profunda tu ignorancia. Ven la conclusión absolutamente psicodisléptica que saca. Si yo digo que lo que ha dicho es ignorante, muy tiernito con el genocida, qué pena, la CPI lo anda buscando por genocida. No, le tengo que explicar todo, con calma. No. La Corte Penal Internacional ha expedido orden de arresto, abro comillas, por el crimen de guerra de usar la inanición como método de guerra y crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos durante la guerra de Gaza. Todavía no por genocidio. Como he dicho, el que sea o no un genocidio legalmente en derecho internacional lo decide la Corte Penal Internacional. Sudáfrica propuso que lo reconociera así, la Corte decidió no hacerlo en ese momento. No es mi culpa. Yo traigo las noticias, no las hago. Nadie es tiernito ante eso. Pero es triste que no sepas que ante los aterradores entre 60 y 70 mil muertos de la guerra de Gaza hasta hoy, los genocidas que citas son peores. Pol Pot mató entre 1,2 y 2,8 millones de personas. Se calcula que Idi Amin acabó con unas 300,000 y algunas se las comía. Hitler acabó con unos 14 millones de civiles, más las bajas militares en la guerra que superaron con mucho los 25 millones. La cifra de Netanyahu es similar a la de Ceausescu, unas 70,000 víctimas. Puedo entender tu horror ante lo que está pasando en Gaza, pero no entiendo cómo puedes creer que es peor que las de los otros criminales que citas. Quieres hacerlo grande, como que si no fuera el peor crimen de la historia ya no sería relevante. Y sí, es relevante, cada muerto es relevante. No necesitan ser 6, ni 20, ni 25 millones de muertos. Pero no digas estupideces, que das pena. Ay, madre mía. Bueno. No, este me lo salto directamente. Roberto, 1505, jefe, ¿por qué hay tanto miedo a la organización de abogados cristianos? ¿Tanto poder tienen en España? Y le contestaba yo, tienen mucha influencia entre los jueces conservadores, queramos que no, tenemos un problema con
con una judicatura que a veces actúa ideológicamente en vez de actuar solamente según las leyes, y tienen mucho dinero para perseguir a gente que no tiene tanto dinero para defenderse. Y ahora vamos directamente a nuestro tontomentario de la semana. Los puse al revés, ¿verdad? El Elton lo puse de introducción y los comentarios. Bueno, ya lo corregiré después. Este fue el tontomentario. Ariana González X7207 dice, no se preocupen. Esto por lo que había yo dicho de cuando Dios castiga para siempre, uno de los vídeos sobre los castigos extraños de Dios. No se preocupen, ya se verán de frente a ese Dios que tanto negaron y ofendieron. Pues qué delicadito, ¿no? Se ofendió siendo Dios. Pero ¿saben qué? Será demasiado tarde. Casi la veo, la baba, será demasiado tarde. Y ahora le contesté, siempre es así la caridad cristiana. Así han aprendido el amor que predicó, dicen, Jesucristo. Así aman a su prójimo, disfrutando anticipadamente como psicópatas el sufrimiento de otros, babeando de gusto ante el dolor. Enfermos. Y entonces Ariana González X7207 me responde. Entonces, ¿qué le preocupa? Usted dice no creer. Usted al negar todo y hacer mofa de su creador, ¿qué espera que le diga el día en que sea usted juzgado por aquel que tanto negó? Los seres imaginarios no dicen nada, no espero que diga nada. Pero tu odio y tu esperanza de mi sufrimiento dicen mucho de ti. Y luego dice, el Génesis indica que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, no solo dos hijos hombres. Le digo, dime en qué capítulo y versículo, porque no es cierto. No es cierto. Nunca dijo que tuvieron hijos e hijas. Tuvieron a Caín y Abel. Y lo siguiente que te encuentras es que Caín se casó con su esposa. Mario Jesús Villanueva Mengoni me dice, ¿por qué también no criticas a tus paisanos mexicanos, Jalife y otros? Saludos. Y le digo, a ver, déjame adivinar. Eres imbécil. Si buscaras en el canal verías no solo que ataco a los badniks mexicanos, sino que incluso le devolví mi Premio Nacional de Periodismo al Club de Periodistas de México por su servilismo hacia Putin. Espero que en lo sucesivo estés muy atento al hecho de que eres imbécil, porque si no te van a estar estafando de un hilo aprovechándose de tu problema. Tómalo como un servicio público. Debes estar consciente que eres imbécil y cuidarte de los que quieren abusar de tu imbecilidad. Luego, me estoy saltando cosas, efectivamente. Liz Ho me dice, ¿qué opinas sobre que las cárceles deben ser llevadas por una empresa privada para que éstas tengan un mayor control o deben seguir siendo llevadas por el Estado? Estudio Derecho y es una pregunta que me intriga. Y me interesa la respuesta. Le digo, mira, son y deben ser responsabilidad del Estado. Y algo que no le comenté, pero es que esto es muy simple. Si tú contratas un hospital privado, en vez de ponerte el hospital y contratar tú a la gente y hacer las compras y demás, el hospital privado te va a cobrar todo eso más su ganancia, 30-40%. Entonces te va a salir más caro inevitablemente. La privatización de algunos servicios no. Puede ser que sea más barato mandar tu ropa del hospital a lavar a una cosa privada que tener lavanderías públicas. Pero en general el servicio debe ser del Estado, porque si no estás pagando las utilidades, el beneficio, la ganancia del privado. Entonces digo, los experimentos de prisiones privadas, que es sueño por cierto de Laje y Libertarados similares, demuestran que las empresas que tienen en Estados Unidos prisiones privadas ofrecen mala atención, peor comida. ¿Por qué? Porque necesitan ganar dinero con la comida, entonces todo lo que tú les pagas por comida no lo pueden poner en la comida, tienen que quitar una parte que es su ganancia y entonces dan de comer peor. Menos atención a la rehabilitación de los presos. Si su negocio está en el presos, pues no quieren que dejen de serlo. Atención médica escasa a los presos. Mayor tasa de reincidencia, que es lo más importante. Si te planteas la prisión como una forma de reintegrar a la gente a la sociedad, si la reincidencia es mayor, estás haciendo mal tu trabajo. Y mayores violaciones a los derechos de los presos
aprovechando la falta de supervisión. ¿Por qué? Porque el guardia de la cárcel es tu empleado cuando tú eres el Estado. Pero cuando un guardia le da una paliza a un preso porque le caía mal, tú tratas con el gerente de la empresa, tú no tratas directamente con el infractor, porque es empleado de aquel con el que tratas tú. Por lo tanto, los guardias tienden a sentir que tienen mayor libertad de ser brutales. Todo lo que se sabe en cuanto a falta de supervisión y rendición de cuentas del personal individual añade a todo lo que dije antes para que se diga entre los que saben de prisiones en Estados Unidos, no yo, que eso es mala idea. Inari Ometeotl, ay mira qué bonito, Ometeotl. Ometeotl es un dios divertido en la mitología azteca porque es un dios dual de la creación. Es más lógico una creación donde el macho y la hembra se unen y el universo. Bueno, Ometecutli y Ometecíhuatl, si mal no recuerdo, son los... Sí, no, esto que era Ometeotl, es el dios creador de la dualidad en algunas de las lecturas nahuas o mexicas, porque tampoco hay una mitología consolidada, ni siquiera entre los griegos. Como pasaba el tiempo, de pronto los dioses griegos ya no eran los que antes. Bueno, dice, en Facebook compartió una publicación donde Maynard, James Keenan y demás artistas coincidían en que se negaban rotundamente el uso del celular en los eventos, que para conectar directamente con el evento y no mediante pantalla, que incluso dan fundas anti-internet para evitar eso. Bueno, a ver, entonces, ya ni leo más. Dice, cada parte, ¿qué tanto más tiene de razonable? Yo respondo. El tema del vídeo es que el artista puede poner sus reglas dentro de lo legal. Yo he estado en conciertos donde se prohíbe grabar. Jethro Tull, concretamente, Ian Anderson, que estuve hace pocos meses con él, pedía solo graben en la última canción. Y en la última canción suéltense. Ok, esto venía en el boleto de entrada. Me atengo a ello. Lo acepté en el momento de adquirir mi entrada. Cuando fui a ver a Scorpions no decía nada al respecto. Había muchos grabando Scorpions, porque había un par de cosas de Scorpions. Ahora imagínate que a la mitad del concierto, Klaus se pone al frente y empieza a insultar a los que estaban grabando. Repito, el tema de mi vídeo es que el artista puede poner sus reglas dentro de la legal y avisar que no se permite grabar. Lo que no puede hacer es poner reglas a medio concierto para humillar a los que le están poniendo el jamón en la pizza. No vale, no es válido. Se debe no grabar, yo creo que cada artista puede decidir y ya. No es ilegal grabar, pero tampoco es legal. Son las reglas. No quiero que traiga usted cerveza desde fuera, la tiene que comprar adentro. Bueno, no estoy de acuerdo, no voy al concierto. Si lo sé antes, yo decido si voy o no al concierto. Pero antes. Y luego finalmente que me encantó, porque además, como la forma de hablar mexicana desafortunadamente se traduce mal a la forma de escribir, no entendía yo si me decía, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? ¿O estás bien, güey? Que estoy muy pendejo, que soy muy imbécil, que estoy bastante gilipollas. ¿Quiere decir, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? No es una frase en chino. Está bien, güey. Sino significa, estás muy imbécil. Eres un gilipollas. ¿Quieres una prueba de que Dios existe? Ve un árbol. Esto lo dicen muchos los creyentes, ¿no? Ay, la maravilla de lo natural es lo que te demuestra que Dios existe. Pero no, mira, a mí ya Darwin lo que nos hizo es que hay una majestuosidad en la forma extrañísima en que la vida consiguió su adaptación constante a través del uso de la variación aleatoria, al azar, y la presión de selección del entorno del individuo. Pero que existe un árbol, le contesto yo con toda seriedad, ¿está bien, güey? Alexito GR, no, papi, esa es la prueba de que existe el árbol. Cuando vea yo a Dios, entonces ya será una prueba de que Dios existe. Con esto y poco más, me voy corriendo a fotografiar los fuegos artificiales que dentro de 2 horas pone en marcha esta pequeña ciudad. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Nos vemos el miércoles, nos vemos el jueves, por supuesto. Espero que ya ahora sí, sin la tos esta,
que les debe de haber hecho muy difícil, muy insoportable el streaming, el podcast, lo siento, para la próxima. Espero estar más sano. Y entre tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.